Hola chicos, ¿cómo han estado? Espero que hayan estado bien. Trataré de subir estas historias lo más rápido posible. También quiero aclarar que estas teorías no son mías, tampoco las imágenes, todos los créditos a sus respectivos creadores. Sin más, comencemos. Oh, se me olvidaba que quería pedirles el favor de que si en alguno de los vídeos llegaban a encontrar limones viño, me avisaran en los comentarios para poder quitarlos, ya que como saben a YouTube no le gusta y podría eliminar el vídeo o incluso cerrar el canal, así que la saben, en el vídeo que tenga limón dejan un comentario diciendo alerta limón y si es posible la hora y minuto de dónde está. Ahora sin más, comencemos. Capítulo 31. Hoja de personaje de Izuku 03. Pensaste que era otro capítulo de sangre para el dios de la sangre, pero fui yo. Hoja de personaje tercera. Este chiste se está volviendo viejo. Estudiante. Midoriya Izuku era 16 Kyok. Verdadero ancestro tipo de sangre. O, preferencias alimentarias. Katsudon de cerdo, sangre fresca y café. Izuku tiene una peculiaridad mutada completamente diferente a la de sus progenitores. Si bien su madre tiene atracción de objetos pequeños y su padre tiene aliento de fuego, la peculiaridad del adolescente ha mutado para convertirse en algo mucho más. Midoriya Izuku, un vampiro capaz de tener un control total sobre su sangre, lucha constantemente con los instintos innatos con los que nació. Recientemente, el adolescente descubrió que su cuerpo también puede cultivar y emular diferentes factores peculiares que deben adquirirse mediante el consumo de sangre fresca. Los efectos de los factores peculiares que consume Izuku nunca serán más fuertes que sus contrapartes originales, pero afectan al vampiro de manera diferente, mutando para ser de mayor beneficio para el joven depredador. Por lo tanto, no se garantiza que los factores peculiares que consume Izuku tengan el mismo efecto que sus orígenes. Los acontecimientos recientes llevan a Izuku a creer que su peculiaridad es algo sensible, o tiene la chispa de la conciencia, ya que alimenta al emomante con sus deseos más oscuros, siempre en busca de control sobre el adolescente racional. Esto es a lo que Izuku se refiere a la bestia interior o la bestia interior. Es lo que el vampiro entierra profundamente en su mente detrás de la jaula de voluntad de hierro que es su mente. En algún momento del viaje de su vida, Izuku comenzó a confiar las riendas del control de su cuerpo a sus instintos más salvajes unas cuantas veces mientras comenzaban a desarrollar una especie de puntos en común inestables. La bestia interior engendra los instintos más primarios de Izuku, siempre actuando según sus instintos básicos, pero también constituye la parte que le permite luchar con fervor y precisión aterradora sobre los métodos para ganar. Sin embargo, la bestia no puede evitar confiar en la mente lógica profunda que siempre puede ver el camino más óptimo y eficiente hacia sus victorias. Uno no puede dominar al otro, el desequilibrio siempre se corregirá. Los factores externos pueden influir en la mutación de estos factores peculiares, y todos están impulsados por la peculiaridad primaria original, ancestro verdadero. Cuanto más absorbe y muta Izuku, más fuerte se vuelve, pero también ayuda a fortalecer sus Hunter Instincts. Recientemente, la bestia interior ha comenzado a adoptar una postura más activa en la mente del vampiro, y el vampiro acepta la inteligencia mejorada como un subproducto de su reciente y constante ingesta de nuevos factores peculiares. Puede que Izuku no se haya dado cuenta, pero ha comenzado a actuar más según sus instintos. Si bien la lógica no lo abandona, está claro que a veces el vampiro está completamente de acuerdo con su lado salvaje y salvaje. Los acontecimientos en Island también han influido en un cierto conjunto de acciones en suelo japonés, pero esa es una historia para otro día. Factores peculiares cultivados actualmente. Verdadero ancestro, Midoriya Izuku más hemomancia avanzada. Control de sangre, más verdadera regeneración. Factor de regeneración, más Hunter Instincts, sentidos mejorados. Más desmontaje genético vampírico, hegemonía de la cadena alimentaria, identificación / extractor / emulador de factores peculiares. Zoom, Hatsune Mei. Más vista mejorada aún más, hasta 500 metros. Lavado de cerebro, Hitoshi Shinzou. Más hipnotizar, hipnotismo. Ropa de sangre, Hero Killer Stein / Chizome Akaguro más coagulación, paralización bajo la influencia de la sangre de Izuku borrado, Prohero era Seread / Aizawa Shouta, nuevo. Más amortiguación de sangre, hace que el uso de peculiaridades sea más difícil bajo la influencia de la sangre de Izuku sombra oscura, Tokoyami Fumikage más control de sombras. Completamente desarrollado. El factor peculiar ha sido impulsado a un efecto de pseudo despertar por True Ancestor, lo que resulta en el movimiento definitivo que Izuku llama Shadow Abyss.
Absorción de impactos más hiperregeneración, anti-all mignoum más mitigación de impactos, totalmente desarrollado. Más verdadera regeneración, totalmente desarrollada. Utilizado para mejorar la regeneración natural. Carga de electricidad, villano eléctrico en el ataque de la USG, además de caminar y Denki. Más pulso relámpago barra sangre eléctrica. Deformación, Kurohiri más parpadeo, movimiento en línea recta de corto alcance basado en la vista. Más deformación. Si bien el nombre es el mismo, la versión de Izuku de la habilidad sigue siendo inferior a la original. Está restringida y cuesta mucha resistencia, pero es una habilidad confiable que el vampiro no da por sentado. Nuevo. Decadencia, Shigaraki Tomura. Nuevo. Sangre corrosiva, una versión basada en sangre de la peculiaridad de Shigaraki. Menos poderosa que la original, pero no menos peligrosa. Una sangre corrosiva y de muerte lenta que devora cualquier cosa y solo deja destrucción. Completamente desarrollado. Peligroso. Atracción de objetos pequeños, Midoriya Inko. Más atracción de atracción. Una débil atracción telepática. Endurecimiento, Kirishima e Ihirou. Más endurecimiento de sangre, escudo endurecido con sangre. Conectores de orejas, Kyouka Hirou. Nuevo. Más audición aún mejorada. Mitad caliente, mitad frío, Todoroki Shoto. Más sangre inflamable, totalmente desarrollado. Más sangre refrescante, completamente desarrollado. Creación, Yaoyorozu Momo. Más construcciones de sangre estables. Le permite a Izuku crear objetos permanentes hechos de su propia sangre. Motor, Ida Tenya, nuevo. Más motor menor. Como sugiere el homónimo, una variación menor de la peculiaridad original. Otorga el conocimiento detrás de la peculiaridad del motor biológico, pero no las protusiones. Completamente desarrollado. Actualmente pasando por el proceso de pseudo-despertamiento por exceso de sangre. Veneno, Koga Hanine. Más sangre venenosa. Explosión, Bakugou Katsuki. Más sangre explosiva. Gravedad cero, Uraraka Ochako. Más tirón gravitacional. Actualmente pasando por el proceso de pseudo-despertamiento por exceso de sangre. Resistencia más alas, basadas en murciélagos, más garras Noumu de nivel C, Noumu volador. Más mayor resistencia. Más alas temporales. Como sugiere el homónimo, una variación menor de la peculiaridad original. Otorga el conocimiento detrás de la peculiaridad de las alas biológicas, pero no las extremidades, más garras de sangre mejoradas. Curar, chica de recuperación barra Chiyoshu Zenji. Nuevo. Más efecto ambrosía, otorga regeneración verdadera momentáneamente al usar la sangre del ingerido para alimentar la transformación, y Miko Toga, nuevo. Más funciones alternativas básicas, permite cambios básicos en los detalles de la cara de Izuku. Completamente desarrollado. Factor peculiar disponible para mutación barra experimentación corporal. Sentido electromagnético más mente mejorada, Alex Summerfield. Nuevo. Más ojos electromagnéticos. Completamente desarrollado. Factor peculiar disponible para mutación barra experimentación corporal. Actualmente pasando por el proceso de pseudo-despertamiento por exceso de sangre. Más mente mejorada con sangre. Completamente desarrollado. Factor peculiar disponible para mutación barra experimentación corporal. Actualmente pasando por el proceso de pseudo-despertamiento por exceso de sangre. Copia Cat, Neito Monoma, nuevo. Más Code Breaker, mejora la tasa de degradación del ADN del factor Kirk. Completamente desarrollado. Factor peculiar disponible para mutación barra experimentación corporal. Actualmente pasando por el proceso de pseudo-despertamiento por exceso de sangre. Perpetuación, Merc Grunt. Nuevo. Más perpetuación, otorga mayor duración a los poderes, lo que les permite desplegarse de forma remota. Completamente desarrollado. Factor peculiar disponible para mutación barra experimentación corporal. Actualmente pasando por el proceso de pseudo-despertamiento por exceso de sangre. Control óseo menor, Merc Grunt. Nuevo. Más control óseo menor. Completamente desarrollado. Factor peculiar disponible para mutación barra experimentación corporal. Actualmente pasando por el proceso de pseudo-despertamiento por exceso de sangre. Tecnomancia, mercenaria femenina Carmine, nuevo. Más Techno aptitude, como sugiere el homónimo, una variación menor de la peculiaridad original. Otorga una comprensión menor detrás de la tecnología y el ciberespacio. Completamente desarrollado. Factor peculiar disponible para mutación barra experimentación corporal. Actualmente pasando por el proceso de pseudo-despertamiento por exceso de sangre. El uso actual es mayoritariamente pasivo.
Inventario, Merc Grunt. Nuevo. Más bolsillo. Crea un pequeño espacio dimensional personal al que solo puede acceder el usuario. Completamente desarrollado. Factor peculiar disponible para mutación / experimentación corporal. Actualmente pasando por el proceso de pseudo-despertamiento por exceso de sangre. Cambiador de voz, Merc Grunt. Nuevo. Más imitación del habla, limitada a voces ya escuchadas. Actualmente pasando por el proceso de pseudo-despertamiento por exceso de sangre. Mentira piadosa más rosa de la lujuria más aromaterapia, Sam. Nuevo. Más sugerencia inofensiva control mental menor basado en el habla, incorporado en Mesmerice para mejorar sus efectos. Más sugerencia de patrón ilusión control mental menor basado en la vista, incorporado en Mesmerice para mejorar sus efectos. Más sugerencia de aroma aura menor de olor / uso de feromonas basadas en olores. Incorporarse a Mesmerice para potenciar sus efectos. XXXXXX lista de los movimientos definitivos actuales de Izuku. Más rage igual una liberación completa de la jaula que contiene a la bestia interior. Este movimiento definitivo le permite a Izuku superar los límites de su cuerpo por un corto periodo de tiempo, lanzando sobre sus enemigos una andanada de ataques con sus garras, o Bloodhounds, que no se detendrán hasta que el enemigo haya sido acabado. El vampiro abusa de su Flash Step / Blink para prácticamente teletransportarse por el campo de batalla y cazar a cualquiera que considere una amenaza, independientemente de su número. También cansa a Izuku debido a que su cuerpo se ve obligado a curar la tensión extrema que se le impone debido al esfuerzo físico causado por él. Más Shadow Abyss igual una de las muchas aplicaciones del factor peculiar de Tokoyami que se ejecuta dentro de las venas de Izuku. Esta habilidad utiliza la materia de sombra sólida creada por Izuku para dominar absolutamente a un objetivo, o el poder se puede dividir en varias sombras más débiles para aumentar el rango. De cualquier manera, el verdadero poder de Shadow Abyss se manifiesta cuando se desata contra un solo objetivo. Reúne las sombras más fuertes de Izuku para restringir, someter y perforar al objetivo con un solo zarcillo de masa de sombra. A menos que la víctima tenga un gran don de regeneración, la mayoría de las personas morirán por el impacto de ser perforados. Sin embargo, la pérdida de sangre y el daño a los órganos causados por este poder. Más estrella que rompe Dios igual un movimiento extremadamente estresante / difícil de realizar. Esta habilidad hace uso de varios factores peculiares para convertirse en una especie de ataque definitivo. Una combinación actual de hemomancia avanzada, mitigación de impactos, sangre inflamable, endurecimiento de sangre, sangre explosiva, control de sombras. Este movimiento comprime todos estos poderes en un solo guantelete de sangre que, cuando se desata, es capaz de increíble destrucción. Lo más aterrador de God Shattering Star es que no ha alcanzado su cenit de poder, a diferencia de los otros movimientos anteriores. Se pueden perfeccionar, pero God Shattering Star solo se volverá más poderosa cuanto más viva Izuku y asimile diferentes factores peculiares. Más Block Ultron igual aún en producción, la técnica definitiva más brutal de Izuku. Si esto se desata en presencia de autoridades superiores o de los medios de comunicación abiertos, el vampiro sería tildado de criminal, sin lugar a dudas. No hay segundas oportunidades, no hay perdón. Utiliza todos sus atributos de cambio de sangre para desatar una ola de sangre virulenta y plagada sobre su enemigo. Una vez que el brebaje mortal encuentra entrada con fuerza y entra en contacto con los diferentes torrentes sanguíneos, inmediatamente comienza a atacar las células sanguíneas, devorándolas y multiplicándose hasta alcanzar su punto crítico. Después de eso, la sangre hierve y explota en una lluvia de sangre. Capítulo 29. Una marea roja violenta llamada Midoriya Izuku golpeó impacientemente con su pie el suelo del ascensor que lo llevaba a la azotea del edificio. Tenía un helipuerto perfecto para escapar, que era lo que Wolfram probablemente haría. El vampiro esperaba con todo su corazón que Olmig hubiera logrado alcanzar al villano y salvar al profesor e inventor. Un pequeño ruido resonó en el ascensor y las puertas comenzaron a abrirse. Sin embargo, el vampiro ya había salido de la caja metálica con un uso de Blink, dejando atrás a sus compañeros en su prisa. El corazón de Izuku latía como un tambor de guerra en su pecho, los susurros de la bestia interna se volvían cada vez más atractivos a medida que sus sentidos seguían siendo activados por su proximidad con sus compañeros de clase. El vampiro estaba seguro de que estaba ebrio de sangre, como nunca se había sentido tan relajado y poderoso, pero ansioso por lanzarse al combate.
Las voces de sus amigos eran un ruido olvidable cuando Izuku corrió hacia el centro del piso superior, justo a tiempo para ver un helicóptero estrellarse contra el borde de la plataforma de concreto elevada que constituía el helipuerto. El vampiro esperaba ver al héroe emerger de los restos del helicóptero, su corazón se apretó un poco ante la mera idea de que Olmig había fallado en su intento de rescate, pero este sentimiento pronto fue descartado cuando el hombre corpulento pronto aterrizó cerca de él. Olmig bajó tiernamente a David al suelo, el inventor lo golpeó y lo arrastró. Estaba claro que había tratado de resistir un poco a los mercenarios, sus heridas prueba de ello. Olmig, lo siento, David parecía estar bajo el efecto de alguna droga, ya que sus palabras salieron confusas y claramente estaba fuera de foco, pero el puro arrepentimiento y dolor en su voz era claro para que todos lo escucharan. Izuku sabía que esos eran los efectos de retirada de las peculiaridades utilizadas por Samen el profesor. El símbolo de la paz simplemente le sonrió al hombre más pequeño. Ahí, David. No necesitas disculparte. No has hecho nada malo, amigo mío. El rubio notó que Izuku estaba cerca, sus cejas se estrecharon un pequeño margen antes de indicarle al vampiro que se acercara. Joven Midoriya, por favor hazme un favor. Escolta a David a un lugar seguro. Todavía necesito hacer un barrido del área para asegurarme de que no haya villanos o mercenarios escondidos cerca. El vampiro asintió, escuchando los pasos de sus compañeros de clase y de Melissa que se acercaban. La niña estaría encantada de reunirse con su padre, especialmente después de una pequeña aventura tan peligrosa. Excepto, Izuku inmediatamente levantó sus Blood-Gauntlets, cubriendo sus brazos con sangre de metal y al mismo tiempo usando un nuevo factor de peculiaridad que había adquirido recientemente. 4 zarcillos negros emergieron de su sombra, cada uno con un escudo pesado que había sido regalado por una heredera de cabello negro, incluso si ella no sabía que le había regalado nada. Ninpo Isatsu. Tekeki no Bogyo. Shinobi Ars Ultimate Move. Ironclad Defense, el vampiro colocó los pesados escudos chapados frente a David mientras tiraba al inventor detrás de él, levantando sus brazos en una pose defensiva, muy parecida a la que tomó cuando defendió a Melissa antes. Varios crepitantes atronadores resonaron en el área, el vampiro fue arrojado hacia atrás debido al enorme impacto que golpeó su defensa. Siseó de dolor, la armadura de sangre que protegía sus brazos se desmoronó en algunos puntos para revelar agujeros tanto en la sangre como en las mangas del traje y su propia carne. El olor a carne carbonizada también llegó a sus fosas nasales, la carne quemada le recordó dolorosamente al vampiro su estado. ¿Qué carajo fue eso? Bakugou gritó su pregunta, siendo el primero en llegar junto a David y comprobar cómo estaba el inventor. Al darse cuenta de que David estaba bien y había sido protegido, el rubio ceniza chasqueó los dientes con molestia, agarró al hombre y lo arrojó sobre sus hombros en un transporte de bombero para llevarlo a un lugar seguro. Acepta la puta oferta, dijo. Será una oportunidad divertida para hacer contactos, dijo. Gruñó mientras cargaba al hombre en su espalda cerca de sus compañeras de clase. Observó a Izuku levantarse, el vampiro clavando esas malvadas garras en los agujeros de las balas para excavar el metal. Bakugou casi gruñe ante cómo el adolescente de cabello verde hacía esa mierda como si se estuviera alisando el cabello. Todoroki se acercó al vampiro y observó la situación, notando que Olmig se dirigía hacia la fuente de los terroríficos disparos. ¿Midoriya? ¿Estás bien? Preguntó el adolescente mitad y mitad mientras vigilaba el perímetro, listo para convocar una protección de hielo en cualquier momento. El vampiro estaba claramente molesto por el daño que recibió, sus ojos completamente enfocados en los restos del helicóptero en llamas, mientras buscaba alrededor de sus brazos las balas que lo golpearon y quedaron enterradas en su carne. Estoy bien, Todoroki. Revisa a todos los que están atrás para ver si están heridos. Dijo Izuku como si sus heridas no importaran. No le importaban, ya que los regeneraría en segundos. Yaoyorozu y Kyouka observaron sus alrededores mientras Bakugou arrojaba a David sobre Kaminari, el rubio eléctrico casi se dobla y cae debido al peso repentino que cayó sobre él. ¿Yo Bakugou, qué diablos? Una pequeña advertencia, por favor. El atacante no lo escuchó o fingió no escucharlo. De todos modos, parecía dispuesto a luchar. Sus orbes rojos escanearon el área, preguntándose también cómo habían sido atacados. Su respuesta llegó muy pronto, cuando Olmig hizo un Texas Smash hacia el helicóptero en llamas, algunas sombras se alejaron de él. El golpe ejerció una inmensa presión de viento sobre el avión destruido, apagando las llamas y arrinconando al helicóptero. Muestra ya, villano.
Estaba bastante claro que el símbolo de la paz no estaba sonando, la intensa presión que exudaba Olmig alcanzaba incluso a los héroes aprendices. No se inmutaron, pero todavía se sentían intimidados por ello. Maldita sea, Izuku y Yaoyorozu realmente enfrentaron eso y ganaron. Eso es una locura. Esos pensamientos pasaron por las mentes de Kaminari y Hirou. Bakugou simplemente gruñó, su sonrisa creció mientras sus manos chispeaban con una multitud de pequeñas explosiones. Todoroki miró fijamente la espalda del héroe, aparentemente familiarizado con tal presión. Las sorpresas, sin embargo, hoy parecían ser infinitas. Los restos del helicóptero de repente comenzaron a elevarse del suelo y con un impulso aterrador, fueron arrojados hacia ellos. Una pared de hielo detuvo el intento de daño del avión de media tonelada, deteniéndolo mientras se estrellaba y retumbaba sobre el gélido obstáculo. Todoroki soltó una pequeña nube de aliento frío, con los ojos enfocados en la dirección de donde venía el avión. Bastón de caramelo, carajo. Iba a volar esa mierda. Bakugou le gritó al adolescente, con las manos en alto y listo para hacer lo que él insinuaba. Shoto parecía contento con ignorar el golpe de Katsuki, cabreando aún más al rubio ceniza. No creo que realmente nos importe quién se hizo cargo del helicóptero. Kyouka dijo nerviosamente, respirando profundamente. Yaoyorozu asintió en silencio con un movimiento de cabeza, tratando de determinar la amenaza que era capaz de hacer tal cosa. Kaminari quería agregar algo al discurso, pero su mandíbula se negaba a funcionar y le permitía pronunciar palabras, dejándolo simplemente liberar pequeños sonidos de su boca. Sus perpetradores pronto se rebelaron. Un grupo de 5 mercenarios permaneció, siendo liderados por su líder, el de cabello rojo y máscara metálica, una señal inolvidable de hoy. Izuku le gruñó abiertamente al hombre, mostrando sus afilados colmillos al líder mercenario. Bueno, ustedes, héroes, son rápidos en enviar violencia y muerte cuando les conviene, ¿eh? El hombre se burló de ellos, el grupo todavía apuntaba con sus rifles hacia arriba, ahora el objetivo cambiaba del inventor a los héroes aprendices. No te preocupes, me gusta responder de la misma manera. Wolfram apuntó su pistola al grupo, seguro de que la potencia de fuego de sus mercenarios atravesaría la pared de hielo. Olmig respondió rápidamente a su acto, al igual que Izuku. Mientras el héroe profesional levantaba su puño para otro Texas Smash, Izuku Blink se dirigió a la izquierda del grupo, varios zarcillos de materia oscura salían de su sombra y llevaban consigo los mismos rifles que llevaban los mercenarios. Los zarcillos de sombra apretaron los gatillos de las armas de fuego que empuñaban, desatando una implacable tormenta de balas sobre los hombres. El vampiro estaba seguro de que eso terminaría con su problema, pero cuando sus armas se agotaron, notó algo. Las rondas fueron detenidas en el aire. Texas aplastamiento. Si no fuera por el segundo golpe de Olmig, el vampiro estaba seguro de que habría recibido todas sus balas. Cuando la presión del viento golpeó a los mercenarios, el vampiro aprovechó la oportunidad para caer hacia la pared de hielo, encontrando una posición encima y al lado de Todoroki. Bakugou se apresuró a volar hasta allí para tener una mejor idea del campo. Será mejor que dejen de ignorarme. No se crean mejores que yo me ocuparé de esas jodidas hormigas. Los dos estoicos adolescentes ignoraron al chico de la explosión que despotricaba. ¿Qué piensas, Midoriya? La pregunta de Shoto fue respondida por un arma que repentinamente golpeó su cabeza, el adolescente apenas bloqueó el golpe. Miró a Izuku, preguntándose qué pasó, pero el vampiro se encontró ocupado con sus propios problemas cuando sus pistolas de repente parecieron haber cobrado vida propia, las armas apuntando con sus cañones al vampiro. Dejó que tentáculos de sangre emergieran de sus guanteletes recién formados y agarraran las armas, los tentáculos carmesí aplastaron las pistolas hasta convertirlas en chatarra inofensiva antes de que pudieran disparar. Todas las armas de fuego a su disposición corrieron la misma suerte antes de que pudieran causar más daño, y el vampiro se preguntó qué pasó. «Maldita sanguijuela», gritó Bakugou, señalando a los villanos entrantes. Del grupo de 5, 2 venían hacia ellos mientras que otros 2 ya estaban derrotados por Olmig, el héroe que ahora atacaba a Wolfram. «Cuídate del palo larguirucho, yo me ocuparé de ese cabrón de manteca. Espera mi ayuda, seré rápido». Izuku soltó un molesto chasquido de dientes. Sus pupilas, que tomaron forma de diamante, miraron fijamente al villano al que se enfrentaba Olmig. Era su peculiaridad. Ninguno de los gruñidos sabía lo que era, habló el vampiro mientras saltaba de la pared de hielo y dejaba que la sangre cubriera su boca para proteger su rostro, formando su máscara de Oni. Pero ahora lo entiendo. Es una especie de magnetismo.
Bakugou se burló, chasqueando los dedos. No importa ni un carajo. Los destruiré de todos modos. Los mercenarios también parecían confiados en sus habilidades, los hombres lentamente se dirigieron hacia el trío como si simplemente estuvieran dando un paseo. ¡Wow, mira! Algunos mocosos piensan que son los mejores solo porque All Might está aquí para encubrirlos. El hombre larguirucho habló en tono cínico, enfundó su rifle y se quitó el guante derecho. Normalmente a Wolfram le gusta hacer las cosas rápido y fácil, pero como los planes se fueron a la mierda de todos modos, es mejor que nos divirtamos mientras esperamos. El mercenario más grande simplemente gruñó y los dos se dirigieron lentamente hacia el grupo. Odio a los mocosos como ustedes dos. Exclamó el larguirucho mercenario de cabello rosado mientras apuntaba con su mano derecha a Izuku y Bakugou. Su mano de piel bronceada comenzó a crecer en longitud, convirtiéndose en algo parecido a una espada de aspecto muy afilado. Odio a los héroes en general, pero los niños pequeños que juegan a ser héroes son lo que más odio. Movió un poco el brazo de su espada, casi como si estuviera probando la extremidad. El gruñido más grande a su lado no habló mucho, simplemente mantuvo sus ojos fijos en Bakugou. ¿No tenéis algo que decir, mocosos? ¿El gato tiene vuestra lengua? Gritó el hombre larguirucho, los dos a unos metros el uno del otro. Bakugou e Izuku se miraron de reojo por un momento antes de volver a mirar a los mercenarios. No dijeron nada más, pero sus ojos decían basta. Patético, el mercenario larguirucho y el fornido estaban irritados por los ojos críticos de los adolescentes. El dúo se preparó para atacar a los adolescentes y hacerlos suplicar piedad antes de cortarles el cuello justo enfrente de sus pequeños amigos, pero, Ninpou. Kuroteza no Shibari, artes shinobi. Atadura con correa negra. Carga de racimo. Izuku Blink se colocó detrás del larguirucho mercenario, separando algo de materia oscura de su sombra y dejando que envolviera al hombre como serpientes infernales. Los zarcillos de sombra agarraron con fuerza al hombre, no permitiéndole balancear su brazo espada ni hacer nada de eso. Bakugou no estaba muy lejos del vampiro. Había acumulado sudor en sus manos, usando su derecha para impulsarse repentinamente hacia adelante mientras su otra mano agarraba la cabeza del cerdo y comenzaba a desatar una andanada de explosiones concentradas. Izuku miró hacia atrás para ver si su presa había sido capturada y luego de confirmarlo, giró la cabeza para concentrarse nuevamente en la batalla que ocurría entre All Might y Wolfram. Derroté ese bote de manteca de cerdo antes de que atraparas a ese hijo de puta desgarbado. Gritó Bakugou, casi como si la situación fuera una competencia. Izuku silenciosamente miró al rubio ceniza, sin dignificarlo con una respuesta y simplemente regresó sus ojos a la escena, presenciando a All Might lanzar un golpe devastador contra la cabeza del líder mercenario, rompiendo la máscara que llevaba el hombre y arrojándolo al suelo. Izuku no quería nada más que terminar el trabajo él mismo, pero si All Might estaba en el caso, entonces el vampiro podría ayudar más tarde en otros asuntos. Bakugou comenzó a rechinar los dientes, ignorando la sombra que cubría su cuerpo por un momento antes de alejarse del golpe. El gruñido más grande aún no había sido derrotado, el hecho molestó mucho a Bakugou. Maldita sea. El atacante usó sus explosiones para asestar una fuerte patada circular en la cabeza del soldado, pero el hombre recibió el golpe sin verse deteriorado. Intentó agarrar el pie de Katsuki, pero el rubio apuntó con sus palmas a la cara del hombre. Granada de aturdimiento. La presa de Izuku todavía estaba asegurada, por lo que el vampiro se volvió para ayudar a Katsuki. Estaba a punto de blink encima del hombre y paralizarlo cuando sus Hunter Instincts se dispararon. Izuku se retiró de su posición justo a tiempo para que un enorme trozo de barra de refuerzo rompiera el suelo debajo de él, y el metal fue arrancado por una fuerza invisible. Algo anda mal, maestro. El poder de ese hombre de repente está creciendo enormemente. No lo sabemos, ¿qué es? ¿Qué le otorga este poder? El vampiro dejó que Bakugou siguiera lidiando con el gruñido, notando que el hombre parecía ser incluso más grande que antes. Su propia captura fue descartada debido al suelo que se desmoronaba debajo de ellos, la materia de sombra que lo capturó todavía lo mantenía firmemente quieto, y lo amordazaba, de lo contrario, Izuku estaba seguro de que el hombre estaría escupiendo un lenguaje colorido. El vampiro captó por el rabillo de su visión algo más, siendo arrojado a un lado a gran velocidad, el objeto estrellándose contra uno de los otros edificios. Cualquier cosa metálica estaba siendo arrastrada hacia donde Izuku sintió el extraño poder pulsante, sus atentos ojos capturaron la vista de un hombre. El adolescente reconoció el abrigo, pero todo lo demás en el villano parecía haber cambiado.
La piel de Wolfram se volvió de un tono rojo intenso y brillante, casi como si su cuerpo apenas lograra contener el extraño poder que amenazaba con estallar desde su interior. El vampiro sintió un hormigueo en su piel, sus sentidos lograron capturar el campo magnético que bañaba un área kilométrica. Alrededor de la cabeza del líder mercenario, Izuku notó algo parecido a una corona de aspecto moderno. El vampiro inició una retirada inmediata, esquivando la lluvia de metal que comenzó a descender sobre él. Izuku apareció detrás de Bakugou mientras el rubio seguía peleando. El vampiro agarró al rubio ceniza por el cuello y los deformó lejos del villano parecido a una bestia, un gran trozo de metal se estrelló contra el hombre y lo inmovilizó en el suelo. Izuku soltó la camisa de vestir de Katsuki justo a tiempo para que el atacante girara con una palma explosiva, el adolescente de cabello verde esquivó fácilmente el acalorado ataque y puso una pequeña distancia entre los dos. «Vete a la mierda, perra lamprea». Mientras el rubio ceniza maldecía, Izuku escaneó sus alrededores. Shoto estaba rezagado, atento y listo para proteger a David y sus compañeros de clase menos preparados para el combate. Afortunadamente, Melissa había recuperado el control de la tecnología de la isla, asegurando así que no hubiera más robots ayudando a los villanos. De lo contrario, los grupos tendrían que enfrentarse a una tediosa batalla de desgaste en dos frentes. Izuku dejó que el metal que caía se detuviera antes de acercarse al mercenario más grande al que se había enfrentado Katsuki y el bombardero, no dispuesto a dejar que se llevaran a su presa, hizo lo mismo. Se acercaron al mercenario enterrado bajo el desastre de acero deformado, pero antes de que Izuku pudiera comprobar cómo estaba el hombre, los escombros y el metal doblado se movieron. Fue levantado y descuidadamente arrojado a un lado, el hombre de aspecto bestial escaneó el área y se concentró en los dos. «Déjanos pelear, mocosos. Muéstrame lo mejor que puedas». El gruñido mejorado cargó contra los dos, su ropa eran simples trozos de tela que no resistieron su transformación y uso de peculiaridades. No es que le importara a Izuku, el vampiro esquivó el movimiento de embestida y cortó con sus garras el costado expuesto del hombre. Sus garras guante no cortaron la piel, el vampiro retrocedió con un salto. El villano intentó perseguirlo, pero Katsuki lo interceptó, provocando al hombre otra feroz ráfaga de explosiones dirigidas al torso del mercenario. Morir. Boom muere. Boom muere. Boom muere. Boom muere. Boom muere. Boom muere. Boom. Los impactos ardientes obtuvieron una respuesta, el villano intentó aplastar a Bakugou como lo hace uno contra un mosquito particularmente molesto, pero el atacante fue más rápido. Piel lo suficientemente resistente como para soportar cortes e incluso explosiones, reflexionó Izuku, dejando que la materia de las sombras se acumulara alrededor de sus pies. Probemos algo más, interno. El vampiro dejó que Bakugou terminara otra andanada de ataques antes de saltar. Mientras el rubio esquivaba otro golpe peligroso usando sus explosiones para impulsarse, Izuku apareció de repente encima del brazo extendido del villano, con sus guanteletes de sangre descartados. Bakugou se preguntó qué estaba planeando el vampiro de mierda. Izuku estaba ansioso por mostrarle su idea tanto a su compañero de clase como al villano arrasador. El mercenario apretó los dientes y se golpeó el brazo con la otra mano, tratando de aplastar al vampiro. El hemomante fue más rápido, y con increíble agilidad esquivó el golpe, sentándose ahora en el hombro derecho del gruñido como si el hombre fuera simplemente un sofá. La mano derecha del vampiro voló hacia la boca del mercenario e Izuku abofeteó al hombre casi como si quisiera borrarle el sentido del gusto de la boca. El vampiro se alejó de un salto después de su intensa bofetada, dejando que el gruñido salpicara y luchara de manera confusa. ¿Acabas de darle una maldita bofetada a ese cabrón? Katsuki preguntó con incredulidad, manteniendo también su distancia del villano que se balanceaba salvajemente. Izuku se encogió de hombros y miró al hombre que parecía furioso con los dos adolescentes. «Déjalo que se canse, solo hará que se propague más rápido», declaró crípticamente el hemomante, Bakugou rechinando los dientes pero siguiendo el consejo del vampiro. El dúo se mantuvo cerca del villano, moviéndose y zigzagueando a su alrededor y acosándolo con golpes menores. El rubio ceniza notó que con cada momento que pasaba, el mercenario mejorado comenzaba a disminuir la velocidad. Sus puños se extendían cada vez más y el hombre parecía encontrar la respiración laboriosa. Parecía casi como si el villano hubiera perdido toda su resistencia en un simple momento. Bakugou miró a Izuku con un ardor en su mirada. «Este cabrón, otro poder».
Se vuelve cada vez más poderoso, el rubio ceniza comenzó a acumular sudor en sus manos, dejando que la mezcla inestable de su sudor se acumulara más y más hasta que pudo mostrar poder al igual que sus guanteletes de granada. Le pondría tensión en el brazo, el retroceso le jodería las articulaciones y los músculos, pero sería una muerte segura contra este gruñido. No creas ni por un segundo que puedes superarme, joder. El festival fue un mero revés, te lo mostraré. Sin embargo, antes de que Katsuki pudiera actuar y hacer volar al enemigo contrario al reino venidero, su presa fue restringida. Al igual que el espadachín bastardo de antes, la materia de las sombras comenzó a extenderse alrededor del hombre. Sin embargo, la parte repugnante y horrible de eso fue que los zarcillos de color negro como la tinta no brotaron del suelo como antes o incluso de las putas sombras de esa sanguijuela. Salió de la propia boca del mercenario, zarcillos sombríos saliendo de su interior como abominaciones naciendo. Los zarcillos se enrollaron alrededor del hombre y lo capturaron, la vista hizo que Bakugou contuviera una arcada. Desagradable. Izuku simplemente observó cómo se desarrollaba la situación desde una distancia medida, con ojos fríos mirando fijamente al hombre físicamente fuerte sometido de esa manera. Una combinación de sangre venenosa, coagulación, control de sombras, permanencia y amortiguador de sangre detuvo al hombre en seco antes de que pudiera hacer mucho daño o tener otras ideas. El mercenario había insistido en combatir con los dos adolescentes, pero en cualquier momento podría haber huido hacia sus compañeros de clase. Shoto sería más que suficiente para detener al hombre, pero Izuku no era de los que dejaban que otros hicieran su trabajo. También podría haber dejado que la bestia interior eligiera esa combinación particular de ataques, pero eso no venía al caso. Podía sentir la mirada de Bakugou, pero el rubio ceniza no sería tonto si iniciara una pelea con él ahora mismo sobre quién derrotó a quién. También tenían un obstáculo mayor que enfrentar, los instintos de Izuku llamaban la atención hacia la sombra que crecía en tamaño cerca de ellos. Los sentidos del vampiro le avisaron del peligro inminente, Izuku miró hacia la dirección donde lo sentía. Y entonces, Izuku abrió mucho los ojos con sorpresa. Una enorme amalgama de chatarra se estaba formando en el cielo, cada vez más chatarra se alimentaba en el gigantesco y creciente cubo que se acercaba a ellos. Muere junto a tus preciosos estudiantes, All Might. Ciertamente no te extrañará. Gritó Wolfram, sus abultados músculos moviéndose a su lado mientras movía sus manos hacia el héroe y los adolescentes. El héroe hizo una mueca, pero aún así arregló su postura. No me rendiré. Un héroe tiene un trabajo que hacer. Haré que cuentes todo sobre este pequeño truco tuyo. Después de unos momentos para prepararse adecuadamente, All Might rompió el suelo debajo de él mientras saltaba hacia el cubo metálico. New Ansire Smash. El héroe rubio se cruzó de brazos e hizo un corte cruzado, sus gruesos brazos aplastaron fácilmente el metal y destruyeron el ataque dirigido a los niños. Demasiado fácil, algo anda mal. Los instintos de All Might lo atacaron, encontrando a Wolfram siendo transportado por una torre hecha de tubos y piezas de metal, el villano sonriéndole salvajemente mientras movía sus manos. El héroe entonces notó que el metal que había destruido simplemente se había partido, dejando al héroe en el aire entre dos paredes de metal. Las dos paredes intentaron cerrarse y aplastar al héroe de temática estadounidense hasta convertirlo en pasta, pero él extendió las manos y contuvo su muerte. Fue algo tenso, el peso y la posición incómoda no le permitieron al héroe mucha influencia mientras se encontraba atrapado y restringido por el villano. Sin plan ni pensamiento, siempre entras en acción tan pronto como puedas. No importa si es claramente una trampa, el héroe superior tiene que presumir y poner una fachada. Wolfram dejó que su torre de chatarra lo acercara al héroe inmovilizado, algunos otros cables y tubos metálicos envolvieron los brazos de All Might y aseguraron al héroe en su lugar. Los dos se miraron fijamente, los zafiros azules del héroe tratando de intimidar los orbes brillantes de color púrpura del villano. No te preocupes, All Might. Te relevaré de tu deber, de esa manera finalmente podrás descansar tu cuerpo cansado, jajaja. Las palabras de Wolfram fueron acentuadas por sus acciones, el hombre agarró con fuerza el costado del héroe y le retorció la mano, los dedos se clavaron en el traje y le sacaron sangre. ¡Qué débil, símbolo de la paz! Ark. La vista de All Might escupiendo sangre hizo que todos los héroes aprendices quedaran con los ojos muy abiertos. La mayoría debido al hecho de que nunca habían visto algo así. Izuku, sin embargo, sabía algo de la verdad detrás de esto, el vampiro estaba tremendamente preocupado. All for One le había contado a Wolfram sobre la debilidad del héroe. ¿Qué más había revelado el villano oculto? No te preocupes.
Hice una tumba especialmente para ti. De esa manera tus preciosos alumnos no tendrán que ver a su maestro aplastado. ¿No soy el más amable? Las burlas de Wolfram enfurecieron no solo al héroe, sino también al vampiro. Izuku miró a Katsuki y su nariz percibió el olor muy dulce del sudor parecido a la nitroglicerina que emanaba del atacante. Parecía que el vampiro no era el único enojado por esta debacle, incluso si estaba seguro de que solo él podía escuchar las palabras pronunciadas por el villano lejano debido a su audición mejorada y la distancia entre los grupos. ¿Quieres ayudar? Preguntó retóricamente Izuku, acercándose al rubio ceniza. Bakugou se burló, intenciones violentas y asesinas saliendo de su cuerpo en oleadas. ¿Tienes que preguntar siquiera, hijo de puta con apariencia de anguila lamprea? Izuku dejó que el insulto lo borrara inofensivamente. Volvió a mirar a Todoroki, consciente de los orbes del adolescente mirando hacia su espalda. Izuku se apresuró a buscar al usuario de doble peculiaridad, 2 parpadeos, todo lo que el vampiro necesitaba para tener a su compañero de clase cerca. Mientras el trío se miraba fijamente, se formó un plan entre ellos sin decir palabra. La temperatura alrededor de Shoto aumentó cuando su lado izquierdo ardió, su camisa de vestir y su traje se quemaron rápidamente y mostraron la piel desnuda del adolescente. Bakugou se había quitado el traje hacía mucho tiempo y se había arremangado las mangas, levantando las manos y dejando que sus manos brillaran, un crujido similar al de los petardos iluminó su mano en un temible tono naranja. Izuku, detrás de los dos, dejó que la materia de las sombras cubriera sus manos de manera similar a sus guanteletes de sangre, los zarcillos sombríos envolvían las cinturas de sus compañeros de clase. Respira hondo y mantén la boca abierta, disminuirá la presión interna provocada por la explosión. Izuku advirtió a Todoroki, con los ojos enfocados en el villano manipulador de metal. Shoto asintió, las llamas en su costado aumentaron en intensidad y hicieron sudar tanto al vampiro como al atacante. Deja de perder el tiempo, cabrón. Matemos a esa perra. Bakugou rugió, sus manos ahora constantemente hacían eco del estallido y crujido de sus explosiones apenas contenidas. XXXXXX así es como se muere, All Might. Wolfram agarró el cuello del héroe con su mano libre, la otra todavía intentaba cavar más en el intestino herido del héroe. No te preocupes por tu lindo amigo, lo haré en un taller clandestino construyéndonos a mí y a mi asociado nuevos equipos para potenciar peculiaridades. Es un mejor uso de él que cualquier cosa que esta elegante isla pueda esperar lograr. El villano soltó su perorata, demasiado ocupado restringiendo al héroe principal como para notar la derrota de sus gruñidos. Desafortunadamente, al menos para el villano, había un grupo de adolescentes muy dispuestos a arruinar su estado de ánimo. Izuku apareció repentinamente de una niebla parecida a una niebla, trayendo consigo una gran potencia de fuego. Literalmente en este caso, cuando el trío apareció encima del cubo de metal, todos sus esfuerzos apuntaron al villano. El vampiro dejó a sus compañeros de clase encima de las 2 mitades del metal mientras él se acercaba al héroe. Después de hacer una segunda deformación para acercarse a All Might, las garras de Izuku golpearon al villano, lo que obligó a Wolfram a retroceder para no perder una mano por las afiladas garras del vampiro. Un agarre firme en el hombro de All Might y una tercera deformación hicieron que Izuku volviera a su posición inicial, su resistencia se vio tremendamente agotada debido al gran esfuerzo. All Might apenas tuvo tiempo de agradecer a Izuku antes de que el vampiro desapareciera nuevamente, justo a tiempo para que se desencadenara una tremenda explosión, un torrente de llamas siguió su ejemplo e iluminando el cielo nocturno como un segundo sol. La réplica rompió muchas de las ventanas de vidrio del edificio en el que se encontraban, así como muchos de los edificios cercanos. El humo negro y aceitoso que quedó bloqueó la vista del resultado de este ataque. Kyouka estaba ligeramente sorda, incluso con sus hacks y oídos protegidos por los auriculares especiales que Momo había hecho para ella. Observaron este choque con los ojos muy abiertos, preguntándose si podrían ayudar en tal situación. Incluso Kaminari se quedó mirando con los ojos muy abiertos y la boca abierta como un pez fuera del agua. Melissa reconoció los hechos mientras cuidaba de su padre, el hombre enfermizo y demasiado maltratado para estar fuera de casa. Izuku apareció nuevamente cerca de All Might, la respiración del vampiro era profunda y cansada. En sus manos estaban agarrados Todoroki y Bakugou, los dos también encontraron algunos problemas para recuperar la respiración. Los brazos del rubio ceniza temblaron levemente, pero su sonrisa maliciosa mostraba que claramente no estaba fuera de combate.
Se encogió de hombros para sostener la mano de Izuku, sus primeros pasos fueron temblorosos hasta que encontró su fuerza nuevamente. Todoroki estaba en una situación similar a la del atacante. Su elegante camisa y traje se convirtieron en cenizas mientras desplegaba sus llamas como nunca antes, y su respiración era dificultosa, pero pronto el adolescente enderezó su espalda. Puede que no fuera tan competente con el fuego como con el hielo, pero había estado entrenando. Izuku respiró hondo, una lánguida sensación de cansancio tratando de instalarse en sus músculos, pero el vampiro lo superó. Incluso con toda esa potencia de fuego, todavía podía escuchar el ritmo seguro del corazón del hombre y sus sentidos aún podían captar el poderoso campo magnético que constituía su principal peculiaridad. Se envió chatarra hacia ellos, una lluvia de metal pesado con la intención de matarlos. La barrera helada creada por Todoroki protegió a los cuatro, resistiendo fácilmente el metal que les arrojaron. El olor de la sangre de All Might era atractivo, pero Izuku estaba ocupado mirando el humo que se dispersaba y ocultaba a su atacante de la vista. Muy pronto Wolfram entró en la vista del vampiro, y fue una escena espantosa. El villano había logrado protegerse un poco, pero todavía tenía la mitad de su cuerpo quemado. Estaba muy claro que el villano estaba lleno de quemaduras de segundo grado, tal vez incluso de tercer grado. Las llamas de los dos ataques habían logrado lamer al hombre en la cara, llegando hasta los ojos y cubriendo su rostro con una carne tensa y espantosa cubierta de forúnculos. El olor también debía ser algo feroz, pero afortunadamente los héroes aprendices estaban lo suficientemente lejos como para no ser sometidos a él. Izuku lograba observarlo debido a su vista mejorada, e incluso ellos apenas podía distinguir la escena. El villano miró con odio al grupo, su mano menos herida buscando algo entre los restos andrajosos de su abrigo. Logró encontrar lo que fuera que estaba buscando, los ojos de Izuku identificaron el objeto como un cilindro. El villano abrió el contenedor y por un momento el mundo de Izuku se quedó quieto como si fuera un solo cuadro de película. El villano consumió una de las preciosas canicas dentro del contenedor, lo que provocó que Izuku se enfureciera frenéticamente. ¿Cómo se atreve a consumir el fruto de nuestro trabajo? Este hombre tonto y podrido se atreva a ingerir nuestra gloria para sí mismo. Con sus pensamientos llenos de absoluto rencor y rabia, el vampiro se lanzó a un movimiento ofensivo total, sin importarle mientras usaba rage con abandono imprudente. Casi en un abrir y cerrar de ojos, Izuku se había acercado a Wolfram, el villano se estremeció de sorpresa cuando el vampiro de repente estaba frente a su rostro, bajando una mano con garras en un movimiento que, literalmente, le habría arrancado la cara al hombre. Conectado. El villano logró envolverse en acero, las garras del vampiro se clavaron profundamente en el metal, pero no lo suficientemente rápido como para atravesarlo. La fracción de segundo que el vampiro permaneció atrapado en las defensas del villano fue suficiente para que Wolfram contraatacara. El mercenario controló una varilla de metal de unos 30 centímetros y, con la ayuda de su poder aumentado, disparó el proyectil improvisado hacia Izuku. El vampiro no pudo defenderse a tiempo y, por lo tanto, se tragó el ataque con toda su fuerza. Su imprudente carga fue repelida cuando la barra de acero le atravesó el estómago y lanzó al vampiro lejos del villano. Izuku se estrelló contra el suelo de cemento con gran fuerza, agarrándose la herida mientras siseaba de dolor e ira. ¿No eres demasiado asesino para ser un héroe, chico? Ese tipo de intención asesina es la más adecuada para nosotros, los villanos. Comentó Wolfram, la piel quemada y arruinada que decoraba sus brazos y rostro se desgamaba y caía, la piel debajo era nueva y tierna. Increíble, ¿no? Una pastilla y estarás de vuelta del borde de la muerte y listo para luchar. ¿Imaginas lo que un batallón entero podría hacer con un suministro de estas? Regodeándose ante el héroe y los aprendices, Wolfram envió una oleada de tubos metálicos hacia Izuku, con la intención de capturar al vampiro. El adolescente rápidamente se puso de pie y se retiró, activando el Full Gauntlet y usándolo para desviar cualquier otra pieza de metal que intentara golpearlo o someterlo. Una gran cantidad de chatarra vino a enterrarlo, pero antes de que el vampiro tuviera que preocuparse, llegó la ayuda. Bakugou atacó frente a Izuku, haciendo volar los proyectiles entrantes. Todoroki llegó rápidamente al lado del vampiro, también disparando una ola de llamas hacia una segunda lluvia de metal que rápidamente se derritió y se convirtió en escoria inútil. All Might estaba a su lado, preocupado y cautelosamente tratando de ofrecer algo de ayuda al vampiro. ¿Cómo está tu herida, joven Midoriya? Al ver a Izuku todavía agarrando la varilla rota que atravesó al Lemomante a la altura del estómago, el símbolo de la paz se reprendió a sí mismo en su cabeza.
¿Cómo pudo permitir que estos niños resultaran heridos mientras libraban una batalla que ya debería haber terminado? Gruñó Izuku, agarrando la varilla con su mano cubierta con el guantelete completo y con un acto que sorprendió a todos, quitó la broca de metal. Un rugido de dolor escapó de su boca, su máscara Oni se tambaleó y casi perdió su forma, pero el vampiro se controló. Hubo algo de sangrado, pero pronto el agujero en su torso fue sellado, sin dejar cicatriz alguna. Sostuvo la vara ensangrentada con fuerza, mirando a Wolfram y entrecerrando los ojos, promesas de violencia y derramamiento de sangre claramente mostradas en su expresión. La varilla de acero comenzó a agrietarse bajo su mano, el metal se volvió de un tono naranja rojizo cuando la sangre que lo cubría comenzó a actuar. Pronto el metal no era más que polvo de óxido arrastrado por el viento. ¡Qué miedo!, comentó sarcásticamente el villano, sacando más y más chatarra, específicamente barras de refuerzo similares a la que había atravesado al vampiro. Probemos los límites de tu regeneración, chico vampiro. Veamos también si tus amigos pueden curarse tan bien como tú. No te olvides de mí, villano. All Might actuó tan pronto como el villano terminó su perorata, saltando para atacar al mercenario y disuadirlo del área de un ataque tan amplio y mortal. Podrían estar a cientos de pies de altura, pero el riesgo de que uno de ellos aún lastimara a otros civiles o héroes no era nulo. Ya era bastante malo que uno hubiera lastimado a uno de sus alumnos, el héroe tenía que dar un paso al frente y detener esto. Wolfram tuvo que renunciar a su ataque a favor de traer pesadas placas de metal para bloquear el golpe entrante del héroe rubio, así como el embudo de llamas dirigido hacia él. Sus oídos también captaron el sonido de explosiones secuenciales, otro de los héroes mocosos viniendo a atacarlo. Niños problemáticos. Ese fantasma dijo que pagaría por peculiaridades raras y poderosas. Estos niños cumplen con los requisitos. Necesitaré conseguir un cheque más grande para completar los rangos que perdí debido a estos mocosos de mierda. El líder mercenario envió una gran pila de chatarra hacia el mocoso de la explosión mientras usaba otra para protegerse del corpulento héroe y defenderse del fuego que el otro niño le lanzaba. Su poder respondió suavemente, el dispositivo en su cabeza era una maravilla. Wolfram era bastante bueno con su peculiaridad, pero era más bien una carta de triunfo confiable que rara vez necesitaba usar, ya que normalmente su planificación se ocuparía de todos y cada uno de los problemas antes de llegar a este punto, pero hoy, incluso con planes dentro planes, se había visto acorralado en tal situación. No es de extrañar que el fantasma quiera a ese mocoso vampiro y su peculiaridad. Esta droga curativa es asombrosa y, obviamente, eso no es todo lo que puede hacer. Reflexionó Wolfram mientras bloqueaba otro golpe de All Might, la pesada placa se abollaba y se rompía bajo el poder del héroe, permitiéndole seguir acercándose al mercenario. TCH. Maldito dolor en el culo. Wolfram apretó los dientes y saludó al héroe con un puñetazo propio, los dos se encontraron a mitad de camino y ahora estaban midiendo sus fuerzas, tratando de empujarse el uno contra el otro. Normalmente, el mercenario nunca intentaría una táctica tan arriesgada, pero con la ayuda de una peculiaridad de mejora como aumento muscular y el poder aumentado otorgado por el dispositivo de David, Wolfram podría soportar confrontaciones menores como esta, incluso más ahora que podía sentir el poder milagroso. Droga trabajando en su sistema, reparando todos y cada uno de los pequeños daños que adquirió el villano. Él honestamente sintió, soy jodidamente invencible, All Might. Gritó Wolfram, las numerosas barras y varillas de acero anteriores se fusionaron en una sola construcción con apariencia de machete que se estrelló contra el héroe. El símbolo de la paz fue empujado hacia atrás y tuvo que recurrir a ser salvado nuevamente por los otros dos adolescentes, las explosiones volaron una gran parte de la construcción mientras se creaba un iceberg repentino, deteniendo la parte restante y formando una especie de puente improvisado que señalaba a él. Intentó mover el metal o dividirlo nuevamente en pequeños pedazos para lanzar ataques sobre el grupo, pero el metal estaba aún más encerrado en hielo. Wolfram refunfuñó molesto, pero de repente escalofríos recorrieron su espalda, y no fueron causados por el iceberg, que aún estaba lejos de él. Ninpoi Satsu. Shutsu Genkira. Shinobi Ars Ultimate Move. Aparición asesina el mocoso vampiro. Wolfram una vez más se encontró cara a cara con el vampiro, pero esta vez Izuku había llegado solo, moviéndose sigilosamente hasta poder abalanzarse sobre él. Wolfram observó una hoja roja, una kodachi si no se equivocaba, firmemente agarrada a su mano, la hoja acercándose a su cuello. Mierda, el mocoso me atrapó. El villano usó su peculiaridad tanto para manipular el arma como para traer algo de metal para protegerse.
La segunda tarea fue exitosa. Tubos de aleación de metal emergieron de su torre para proteger al mercenario, pero la primera y más importante tarea no dio frutos. Podía sentir una pequeña cantidad de metal en el arma, pero nada que pudiera controlar. Inconscientemente levantó su brazo izquierdo para proteger su cuello. ¿De qué está hecho? El vampiro gruñó, sin ofrecerle nada al villano aparte del filo de su espada, llevada por su mano blindada vestida tanto con sangre como con Full Gauntlet. El primer toque de la hoja contra el tubo que protegía a Wolfram provocó que surgieran chispas. La defensa improvisada no duró mucho, mientras la hoja roja sobrecalentada se abría paso hacia el cuello del villano, el obstáculo en el camino del vampiro fue cortado limpiamente. La espada roja no se detuvo, continuó su camino hasta encontrarse con el brazo del mercenario. El olor a carne cocida emanaba, la hoja cortaba el músculo denso y fibroso, desacelerando un poco. Sin embargo, no se detuvo, y la fuerza de Izuku fue suficiente para cortar el brazo ofensivo con su movimiento, dejando el camino ahora libre hacia el cuello del villano. Renuncia a tu sangre, bolsa de carne. Su único uso es como material de nutrición y cultivo para nosotros. Te ofrecemos la bondad de la muerte, que es demasiado buena para una alimaña indigna como tú. ¿Te atreves a tocar la suma de nuestro trabajo? Has hecho llorar a Melissa. 1000 muertes son demasiado amables para personas como tú. La bestia interior rugió en su mente, los ojos de Izuku brillaban como rubíes mientras vertía la mayor parte del poder de su estado de ira en este movimiento. Un rugido salió de sus fauces, su espada roja finalmente tocó el grueso cuello del villano y cortó el músculo colgado. Los ojos de Wolfram se abrieron ampliamente, casi cayéndose de sus órbitas cuando el dolor se registró inmediatamente en su mente, su otro brazo desesperadamente agarró el brazo atacante del vampiro con un agarre parecido a un vicio. Izuku sintió que su espada finalmente se detenía mientras se clavaba casi hasta la mitad del cuello del villano, la sangre que debería haber brotado fue bebida con avidez por la espada. Su otra mano se disparó hacia donde el vampiro recordaba que el líder mercenario guardaba el cilindro, sus dedos casi agarraron la unidad de almacenamiento antes de que el villano soltara su brazo, optando por usar su peculiaridad y el metal alrededor de su torre como proyectiles para empujar al vampiro. Atrás. Izuku endureció la sangre alrededor de su torso, dispuesto a resistir el bombardeo si le permitía terminar la pelea. El villano comenzó a bañarlo con chatarra, haciendo todo lo posible para desalojar al vampiro y darse un respiro. Desafortunadamente para el adolescente de cabello verde funcionó, el villano le quitó la espada del cuello, la hoja estaba a unos centímetros de clavarse en el hueso y cortar la vida, y al mismo tiempo empujó al vampiro hacia atrás. El mercenario inmediatamente aseguró que el cilindro con las pastillas aún estaba en su poder, y de inmediato lo abrió, agarrando 3 pastillas. Rápidamente se comió uno mientras aplicaba los 2 restantes en su cuello abierto y chorreante. Por un momento Wolfram pensó que era demasiado tarde, los bordes de su visión se oscurecieron y podía jurar que sentía mucho frío, pero la medicina lo salvó del abismo, el hombre sudaba nerviosamente, y pesadamente, mientras sus ojos buscaban al vampiro. No podía perder de vista a ese niño. Un dolor como el que Wolfram nunca antes había sentido se desencadenó en su brazo izquierdo cortado, el muñón burbujeaba enormemente cuando la carne se transformó para cubrir el muñón y la sangre dejó de fluir de la herida. Algunos trozos estaban chamuscados, lo que demostraba la alta temperatura de la espada que el vampiro había usado, pero muy pronto, en una exhibición grosera, se podría agregar, fue como si no le hubieran cortado ninguna extremidad, un nuevo brazo reemplazando al viejo. El villano jadeó de agonía. Estaba acostumbrado al dolor, pero esto era completamente exasperante. Hizo un balance de su suministro de las milagrosas píldoras salvadoras y se encontró con que solo le quedaban 3. No está bien, el fantasma quería al menos 2. Era frustrante, pero incluso con todo su poder y mejora del dispositivo de refuerzo peculiar, Wolfram todavía estaba siendo rechazado. Voy a enterrar a todos. El mocoso vampiro también puede curarse así, puede sobrevivir si le faltan una extremidad o 4. Izuku se estrelló contra el suelo, sintiendo la tensión de Rage cobrar su merecido. Su cuerpo sanó, todavía en condiciones de luchar, pero el vampiro tuvo que buscar otros medios de ataque. Además de eso, tuvo que quitarle las píldoras de ambrosía a Wolfram. Una batalla de desgaste los había dejado a todos agotados, especialmente a Olmig, que tenía un cronómetro. Comenzó a sacar los trozos de metal que habían perforado su traje y sus defensas, contento de que el único daño hubiera sido en su ropa, el Full Gauntlet aún impecable. Miró a sus compañeros de clase y a Olmig. El héroe tosía sangre y salía vapor de su costado.
No es bueno, claramente está en su límite y lo está superando. No conozco su verdadero estado de salud, y si le diera un poco de mi sangre, podría terminar el trabajo y matarlo en lugar de curarlo. Miró a sus compañeros de clase y descubrió que Shoto y Katsuki se acercaban a él. Si tenía un plan para ayudar a Olmigt a mantener su secreto a salvo, ahora era el momento. Sobre todo porque Wolfram también parecía estar dispuesto a terminar la pelea. El villano comenzó a llamar cantidades masivas de chatarra, el brillo del peculiar dispositivo de refuerzo iluminaba al hombre casi como un halo. Comenzó a sacar imprudentemente metal de su entorno, sin importarle si provenía de las estructuras de los edificios cercanos. Tengo una idea. El vampiro le murmuró al héroe de temática americana, enviándole una mirada seria. Joven Midoriya. Tu cronómetro casi se acaba, ¿verdad? Entonces tendrás que confiar en mí. Declaró Izuku. En este punto todo vale, no podemos dejar que te vean en tu estado de debilidad. Dijo mientras señalaba discretamente a los otros dos adolescentes cercanos. Es mi responsabilidad cuidar de este villano, ustedes, niños, quédense atrás. Todos ustedes ya han hecho un trabajo espléndido. El héroe intentó argumentar, pero su argumento perdió varios puntos de credibilidad cuando estalló en otro ataque de tos sangrienta. Tuvo, al menos, la decencia de mirar hacia un lado avergonzado. Espero que tengas suficiente gas para un último empujón, héroe. Izuku intentó poner algo de humor en la situación, pero su tono y humor oscuro no tuvieron el efecto deseado. Se lamió los colmillos y se volvió hacia el lugar más alejado donde permanecían Yaoyorozu, Kyouka, Kaminari, David y Melissa. Un blink tenía a Izuku al lado de la rica heredera, los ojos del vampiro brillaban con la luz sobrenatural de su mesmerice mejorado. Voy a entrar. Le dijo a Momo, mirando profundamente sus orbes de onix. Por un momento la chica rechazó el toque mental, pero considerando el tipo de situación, estaba claro que el vampiro tenía algún propósito detrás de la acción. Por lo tanto, vacilantemente abrió su mente a la luz roja y al toque mental del vampiro. XXX. ¿Puedes hacerlo? No le llevó más de unos segundos, la experiencia todavía hacía que su mente diera vueltas a su alrededor. Era intenso, la alta velocidad a la que los pensamientos e ideas de Izuku fluían en ella era una vorágine apenas contenida de conocimiento y poder prohibidos. El poder de procesamiento del vampiro era inmenso, pero aún así había logrado contenerse. Solo sumergirse en las partes más superficiales de su propio cerebro y simplemente otorgar algo de conocimiento en lugar de leerlo de su mente o sacarlo con fuerza a la superficie de su mente. Ella no habló y empezó a consumir sus últimas reservas de lípidos. Una vez que todo esto terminara, cenaría el filete wagyu más gordo que el dinero pudiera comprar y luego procedería a atiborrarse de comida hasta desmayarse. Por ahora, sin embargo, se le había concedido una forma de ayudar, una tarea que solo ella podía realizar. Su creación surgió y se sintió débil, pero el vampiro estaba a su lado, apoyándola con mucha facilidad. Fácil lo hace. Susurró, ayudándola a ponerse en posición. Momo agarró el mango del arma montada, el arma demasiado liviana para un diseño tan intimidante. Los materiales que ella fabricó no eran adecuados para resistir el gran poder ofensivo que esta arma podía desplegar, pero considerando las circunstancias, tendría que ser suficiente. Izuku confió en ella para hacerlo y conseguir la victoria. Tenía que hacerlo. Su presencia ya no existía, y dejó a los demás cuestionando el propósito del arma, pero Momo sabía qué hacer, y eso era todo lo que importaba. Agarró el cerrojo de recarga y lo tiró, colocando en la recámara grande la bala de 20 milímetros que había fabricado especialmente con materiales no ferrosos. Era más grande que toda su mano, pero eso no importaría. El RT-20 no tenía retroceso, pero el daño que causaría, XXXXXX Izuku regresó con Olmigt, resoplando con cansancio. Había abusado del uso de Warp y ahora estaba pasando factura a su resistencia, además de eso, la languidez seguida por el uso de Rage, Izuku realmente estaba sintiendo la tensión. Aún así, pronto recuperó su respiración y ofreció una mano para ayudar al mejor héroe profesional a levantarse. Quizás solo tengas una oportunidad para esto, Sensei. El vampiro murmuró, permitiendo que su sangre lo cubriera con el habitual combo guantelete barra grebas. Su mano derecha todavía sostenía la hoja roja Kodachi, la construcción de creación de sangre parecía estar viva y pidiendo más. Podía sentir como si la bestia interior estuviera suelta, y tal cosa podría no estar lejos de la verdad ya que todavía estaba en su estado de rabia, aunque solo fuera debido a la sobrealimentación de sangre. El poder estaba menguando, agotándolo lentamente.
Duró tanto debido al exceso de líquido vital que había ingerido hasta el momento, pero estaba llegando a su límite. El vampiro pondría todo en este último ataque. El hemomante respiró hondo e inyectó más sangre en la construcción terminada, alargando y engrosando el Kodachi hasta que el resultado final fue un magnífico Kodachi. Este mide 170 centímetros de largo. Edgesod le había dado a Izuku algunos pergaminos de entrenamiento con una infinidad de técnicas, la mayoría de ellas pertenecientes a Ninpou, artes shinobi, que eran muy versátiles. Uno podría lograrlos con herramientas barra armas ninja, o con lo que tenían acceso también. En esta época eso era principalmente peculiaridades. La mayoría de las habilidades allí funcionaban con tácticas basadas en el sigilo o el engaño, pero algunas de ellas estaban completamente enfocadas en el combate. El manejo de la espada que el héroe shinobi le había enseñado a Izuku, técnicas de acabado incluidas, funcionaba principalmente con una hoja ya desenvainada, ya que era más fácil simplemente ejecutar el movimiento de corte con una hoja ya desenvainada. Apparition Killer, el primer movimiento que Izuku apenas pudo lograr con éxito. Pero Edgesot era un ávido predicador de la idea de que uno podía aprender muchas cosas e incorporarlas a otros campos. Batoujutsu era más del gusto de Yoro y Musa, ya que a diferencia del kendo comúnmente practicado, el arte de sacar de la vaina era para la efectividad en el combate. No obstante, Edgesot había tomado prestados algunos movimientos y técnicas del samuraiero, incorporándolos a su propio estilo de artes marciales shinobi. Izuku había estado expuesto a algunas de estas técnicas, pero hasta ahora no había podido realizarlas todas, siendo Apparition Killer la única excepción. Sin embargo, ahora el vampiro no podía darse el lujo de tener otras oportunidades, de lo contrario el plan que había elaborado fracasaría. No podían fallar. Wolfram tenía un ataque masivo preparándose y estaba lanzando algunas distracciones, si se podía llamar unas pocas toneladas de metal compactado apuntando a sus distracciones, para detener al grupo. El líder mercenario realmente tenía como objetivo matarlos. Izuku respiró profundamente unas cuantas veces para aliviar sus cansados pulmones. Vamos a abrirte un camino. No te detengas y acaba con ella. La forma fría en que Izuku habló hacia su maestro podría dar la impresión de que no aceptaría ningún otro curso de acción. Además, tenía un plan de contingencia en caso de que Olmig se quedara corto. Todoroki, por favor deja algo de espacio para nosotros, el cielo está demasiado desordenado. Declaró el vampiro, creando una funda con su materia de sombra y dejándola colgar de su cadera izquierda. El Odachi rojo sangre encajaba cómodamente en la funda negra Musou. El Todoroki más joven gruñó en reconocimiento, apuntando su mano izquierda hacia el cielo y trabajando para expulsar sus llamas más fuertes. Su lado izquierdo estaba envuelto en un fuego amarillo-rojo, el brillo causado por el fuego hacía difícil mirar al adolescente. Siguió sin decir palabra la orden de su amigo, el torrente de llamas que lanzó iluminó el cielo de una manera que los presentes rara vez olvidarían. El propio Izuku quedó muy impresionado con la demostración de la destreza de su amigo, el poder de Shoto similar a una fuerza imparable de la naturaleza. El vampiro esperaba ver el movimiento con más frecuencia durante las sesiones de entrenamiento ahora. Bakugou gruñó, sin querer ser dejado atrás o ignorado. Tenía mucha gasolina en el tanque y podía repartir tantos ataques, si no más, que ese cabrón del bastón de caramelo. Sin embargo, sería un desperdicio para él simplemente hacer explosiones sin un objetivo claro. Le mostraría a Olmig su precisión milimétrica y demostraría que era el mejor 01 de su clase. El adolescente rubio cenizo levantó los brazos y acumuló sudor en sus manos. Dejó que el brebaje explosivo comenzara a calentarse e iluminara sus palmas con un tono amarillo fuego. Muchos de los cubos de metal más pequeños lanzados en su camino encontraron su final como si fueran fuegos artificiales. Katsuki se chupó los dientes para soportar el dolor alucinante que corría por sus brazos, sus venas se hinchaban bajo el estrés y sus hombros le gritaban sangrientos asesinatos. Sin embargo, persistió. Torreta de bombardeo de obús. Ustedes, cabrones, no son los únicos con movimientos especiales elegantes. El cielo nocturno se iluminó de una manera que no podría describirse como nada menos que mítica. Olmig quedó atónito por unos momentos, viéndose obligado a reconocer la fuerza de la nueva generación. Estos niños terminaron creciendo más rápido de lo normal, pero debido a eso eran aún más duros. Un ligero golpe tocó al héroe, el vampiro de pelo verde a su lado golpeó al hombre con el mango de su arma. Deja de quedarte boquiabierto y hagámoslo. El tono de voz de Izuku era serio, pero Olmig no pudo evitar preocuparse por el adolescente.
La boca de Izuku estaba oculta bajo la máscara roja en forma de Oni, pero sus ojos deletreaban un mensaje claro para cualquiera que pudiera mantener el contacto visual. El joven Midoriya, lamentarse no lograría hacer nada, por lo que All Might enteró sus preocupaciones por ahora. Ya había descuidado sus deberes durante demasiado tiempo, era hora de que demostrara por qué lo llamaban el símbolo de la paz. Dejó que su habitual sonrisa de confianza apareciera en sus labios, apretando un puño y flexionando su pecho. «No te preocupes, cigoto», exclamó en voz alta, el poder rebosaba de su cuerpo incluso cuando el gigantesco cubo de metal entrante descendía para aplastar a todos los presentes. «Estoy aquí». Izuku también se preparó. All Might comenzó a correr para llegar a Wolfram, confiando en que el vampiro seguiría adelante con cualquier plan que tuviera. El piso de concreto se agrietó bajo su fuerza, el duro corrió hacia el villano sin obstáculos, llamaradas y bombardeos explosivos precisos despejaron el camino para que el héroe y el aprendiz ascendieran a la torre de escombros que albergaba a Wolfram. El villano comenzó a aumentar su asalto, su superataque aún no estaba listo, pero al ritmo que All Might y ese mocoso vampiro corrían hacia él, sería derrotado si no hacía algo para remediar la situación. Empujó el dispositivo de potenciación de peculiaridades hasta su límite absoluto, bajó ambos brazos y arrojó el gigantesco cubo de metal hacia el grupo. Seguramente destruiría todo, pero ningún héroe tendría el coraje de enfrentarlo una vez que estuviera claro que había derrotado a All Might. Déjate aplastar por tu propia imprudencia, All Might. Observa cómo esos niños y tu amigo se convierten en manchas en el suelo. XXXXXX os recomendado, reglas de la naturaleza, Metal Gear Rising. Revengeance, el gigantesco cubo descendía hacia ellos, proyectando una sombra aterradora sobre todo el edificio Haruka Mirai. Sin embargo, el vampiro no pudo encontrar en sí mismo ningún rastro de miedo. Su sangre está contaminada, pero servirá como comida reparadora. Un tonto patético que apenas cuenta como alimento está luchando vergonzosamente, promocionando un poder falso y prestado. Su fin está cerca, nos aseguraremos de ello. No se puede huir de nosotros, porque somos la esencia de la vida. Las piernas de Izuku dieron grandes zancadas, lo que le permitió seguir a All Might, mientras el hombre se apresuraba a enfrentar al villano una vez más. La muerte inminente no importaba, su esencia vital bombeaba por sus venas y golpeaba con el tambor de la victoria. Su mente se aclaró de todos sus pensamientos previos inducidos por la ira, aclarándose por un breve momento hasta que regresaron como las furiosas olas de un océano tormentoso. En mis venas tengo la llave de la vida. Cuanto más corrían, más se acercaban Izuku y All Might al enorme obstáculo. Fluyendo, sin forma, sin una definición clara. La espada Odachi envainada de Izuku parecía rebosar de poder, no muy diferente a cuando el vampiro invocó uno de sus movimientos definitivos, God Shattering Star. Incluso cuando ni siquiera un centímetro de hoja estaba fuera de la funda negra, el aire alrededor del vampiro parecía desgarrarse. Me labro el camino contra esta montaña despiadada que no devuelve lo que hace falta. All Might ahora parecía estar preocupado por este plan, especialmente porque si bien no habían sido obstaculizados por los proyectiles más pequeños, el más grande permanecía. El héroe aprieta los dientes, invocando el máximo poder de su peculiaridad ancestral, la cristalización de 8 generaciones de héroes que luchan por el bien de la gente común. Los jóvenes habían hecho suficiente, inspirándolo a actuar y llegar al plus ultra. Por lo tanto, incluso con el costado dolorido y aflojando el control sobre su peculiaridad, All Might levantó el puño hacia atrás y flexionó los músculos. Podía superar este obstáculo, los cigotos que lo apoyaban se habían asegurado de ello. Izuku empujó sus piernas al máximo, el poder explosivo de su paso relámpago empujándolo hacia adelante y sobre el símbolo de la paz. Su mano derecha, vestida con Blood Gauntlet y reforzada por el Full Gauntlet, descansaba sobre el mango simplista de su creación de sangre. Sus dedos con garras y armaduras agarraron lentamente el mango, las venas de su brazo se hincharon a tamaños obscenos mientras bombeaban fluido vital con una presión tan increíble. Invoco el poder del viento feroz y sangriento. Por favor, concédeme un desgarro. Corriente en chorro. Rebanada. El gigantesco ataque mortal del villano se dividió verticalmente por la mitad cuando Izuku sacó su Odachi con un movimiento increíblemente rápido, la temperatura del área circundante aumentó varios grados en un simple momento cuando la hoja de color rojo carmesí partió el titánico cubo de metal. Y dejó 2 mitades de color rojo vermellón del conjunto. Incluso All Might se quedó sin palabras.
Wolfram se quedó mirando con los ojos muy abiertos lo que era su carta de triunfo, abriendo un camino claro para que cierto héroe con temática estadounidense avanzara sin obstáculos. Al ver su muerte acercándose a él, como un puño corpulento, a gran velocidad, Wolfram comenzó a cubrirse con muchas capas de metal, esperando que la armadura improvisada fuera suficiente para permitirle sobrevivir al golpe. Estaría cerca, pero con el refuerzo de peculiaridad, ¿lo lograría? Una fuerte ráfaga de viento fue lo primero que sintió antes de que retumbara el siguiente ruido atronador. El eco del sonido tardó unos momentos en alcanzarlo cuando se rompió la barrera del sonido. Fue un disparo o algo parecido. Wolfram no estaba seguro. Lo que estaba seguro, sin embargo, era que fuera lo que fuese, había traspasado su defensa sin esfuerzo. ¡Demonios! Tenía suerte de tener todavía una cabeza funcional unida al cuello. Sus pensamientos estaban confusos y sentía como si su cabeza estuviera un poco más ligera. Necesitaba recuperar el ataque, ofrecer un contraataque. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Smash. El puño del héroe aterrizó de lleno en la cara del villano, el agujero perforado en la defensa metálica era el punto débil perfectamente hecho. Wolfram podría mejorarse gracias a su segundo don, dado su peculiaridad y el dispositivo potenciador de peculiaridades, pero no era invencible. Sus poderes habían sido aumentados, pero el dispositivo que le otorgaba al villano tal poder había sido dañado 2 veces en el corto lapso de unos pocos segundos. Fin de Lost. El sol estaba saliendo de la costa, y siguiendo los primeros rayos de luz había un escuadrón de helicópteros tácticos, su LZ que se aproximaba eran los restos del rascacielos Haruka Mirai. Lo que alguna vez fue un monumento al ingenio y las esperanzas humanas ahora era un peligroso edificio en ruinas, que apenas se sostenía debido a la ingeniería inteligente y los materiales resistentes con los que fue construido. Si fuera la construcción estándar, se habría hundido durante bastante tiempo durante la pelea titánica. Tal como estaban las cosas, escombros y metal estaban esparcidos alrededor de la azotea y los edificios circundantes, mucho daño y destrucción causados por el alboroto del líder mercenario y los ataques que lo afectaron. Hablando del villano, estaba descuidadamente tumbado contra una pila de hormigón y chatarra, muy lejos del hombre previamente imponente. Wolfram se había adelgazado considerablemente. Habían desaparecido sus músculos y su opulento cuerpo, sus extremidades ahora eran delgadas y débiles como las de un hombre bastante mayor. Su ropa era un desastre hecho jirones, pero lo que llamó más la atención fue el desagradable tejido cicatricial que corría por el lado izquierdo de su cara. Era un desastre de tejido arrancado, casi como si algo hubiera tirado con fuerza de la piel hasta rasgarla y luego se dejó curar naturalmente, provocando la deformación que cubría la mitad del rostro del mercenario. El dispositivo potenciador de peculiaridades que antes había descansado sobre su frente era un patético desastre de pedazos rotos, el prototipo ahora era inutilizable y no era mejor que chatarra. Su supervivencia fue un milagro causado por el uso excesivo del prototipo de droga milagrosa llamada ambrosía. El uso de 3 píldoras seguidas le había dado al villano tiempo suficiente para recuperarse de su muerte segura. El golpe de Olmig podría haber sido algo poderoso, pero nunca tuvo la intención de matar. Por sí solo, pero junto con el disparo al villano, Wolfram había tenido suerte en su apuesta con la muerte. Uno de los muchos montones de escombros comenzó a temblar, los trozos de concreto y los marcos de metal deformados fueron apartados cuando una figura emergió de él. Una mano con garras fue lo primero que se vio, empujando cada pedazo de escombros y permitiendo que el adolescente enterrado debajo finalmente se pusiera de pie. Su propia ropa eran meros restos andrajosos. El elegante traje estaba plagado de desgarros y agujeros de bala en diferentes zonas. Sin embargo, la persona que vestía el traje previamente lujoso estaba bastante sana. Su brazo derecho todavía agarraba firmemente una larga espada roja, pero una buena mirada revelaría que fue menos intencional y más bien que sus músculos se habían bloqueado en su lugar debido a la tensión abrumadora. Si no hubiera sido por el refuerzo del Full Gauntlet, Izuku estaba bastante seguro de que se vería obligado a dejar que su cuerpo creara nuevos huesos para su brazo, ya que los anteriores seguramente se habrían reducido a polvo de fosfato de calcio. Fuera de su brazo inerte, las piernas del vampiro también eran pesadas en sus pasos, la tensión física de empujar su estado raje durante tanto tiempo finalmente exigía su debido pago.
El vampiro escaneó sus alrededores, notando que después del último ataque de Troid Smash de Olmig, la presión del viento había desperdiciado el área de la azotea barra helipuerto y esencialmente empujó todo con una fuerza tan feroz que uno podría pensar que un huracán había devastado el área. Sin embargo, ya había detectado al villano y caminaba hacia él con pasos pesados. Izuku llegó cerca del hombre encogido y débil, apuñalándolo ligeramente con la punta de su espada y activando coagulación, por si acaso. Muchos podrían llamar a la ambrosía una droga milagrosa, pero no era la medicina que lo cura todo. Todavía era un prototipo. Habían reducido la tensión que el efecto ambrosía ejercía sobre las personas, pero seguía siendo una increíble aceleración de la curación del consumidor. El cuerpo no podía curarse de la nada, de la misma manera que uno no podía construir una casa a partir del aire. Requería cantidades increíbles de nutrientes y recursos. Las píldoras ambrosía estaban repletas de ellas, pero incluso ellas eran increíblemente agotadoras para el cuerpo. Wolfram se los había comido mientras abusaba del poder del dispositivo potenciador de peculiaridades. Era una verdadera maravilla cómo el villano no había muerto antes por un desequilibrio químico. No obstante, Izuku todavía estaba dispuesto a terminar el trabajo. Primero, sin embargo, el vampiro comenzó una búsqueda del hombre, con la esperanza de encontrar el cilindro que llevaba el mercenario. Su búsqueda fue un poco lenta ya que, si bien no había muchos lugares donde la cáscara seca de Wolfram pudiera esconderlo, el vampiro estaba buscando el objeto solo con su mano izquierda, la derecha aún fuera de servicio. Al encontrarlo, lo arrojó a su sombra, donde se hundió lentamente, casi como un objeto que hubiera caído al agua de un pantano. Una vez completado su principal objetivo, Izuku dejó que sus ojos volvieran al Villai, líder mercenario. Con lo que el vampiro estaba a punto de hacer, era mejor para él no tirar la etiqueta como si él mismo fuera un santo. Escaneó el área en busca de Olmig, y encontró que el héroe estaba lo suficientemente lejos de él. Después de esa última ráfaga de viento, nadie estaba más cerca de Wolfram que él. La vista de Izuku comenzó a teñirse de tonos rojo sangre, la canción de la vida y la muerte comenzó a sonar con fuerza en su mente. La canción particular de Wolfram era algo apagado, su tono enojaba particularmente al vampiro. Sin embargo, ¿podría acabar con la vida de este villano y evitar un mundo de dolor en el futuro? ¿Tenía la voluntad suficiente para hacerlo? Se trata de una persona viva, no de una marioneta rota y despojada de su voluntad. Un cazador debe cazar, maestro. Nos aprovechamos de los malvados para que los mansos puedan prosperar. No temeremos a esta sangre vil. Él no es un hombre, es un tumor que hay que arrancar. Él es simplemente una presa. Una bestia para ser cazada. Caza. Un bastardo que quede vivo es suficiente, no necesito agregar más a la pila. El vampiro escupió las palabras, su Orochi rojo sangre fue apuñalado en el torso del hombre, la espada bebiendo la sangre restante en lugar del vampiro. Miserable pútrido. Sangre vil. Tus recuerdos y tu sangre son las únicas cosas útiles, escoria. La construcción de sangre terminó de beber, dejando atrás la cáscara seca del mercenario. Parte de la sangre pasó de la espada a Izuku, y al vampiro aparentemente no le molestó su acto. Resopló cuando fragmentos de recuerdos intentaron llamar su atención, pero dejó que se desvanecieran en el fondo de su mente. No había ningún deseo por su parte de ver la vida del hombre. Izuku respiró hondo, encontrando que el olor a sangre en el aire llegaba a sus fosas nasales. Lo cual era extraño, ya que no debería quedar nada en Wolfram. Era algo dulce que atraía al hemomante con la promesa de una cosecha abundante y un sabor increíblemente adictivo. ¿De dónde viene esto? El olor es familiar. Lo he sentido antes. ¿Dónde? Esto es, no puede ser. El ascensor y las escaleras que conducían a la azotea eran la única parte del área que no había sufrido daños importantes y había servido como refugio de los vientos terriblemente fuertes que fueron causados por Olmig. Momo tosió cuando un poco de polvo le molestó la garganta. Ella había sido quien había llevado a todos a ese lugar inmediatamente después de realizar su tarea, consciente de que los golpes finales seguramente provocarían réplicas y una presión terrible. Kyouka estaba a su lado, protegiéndose los oídos y tratando de no vomitar. Su cóclea y sus canales semicirculares eran más sensibles que la mayoría y la presión del viento y las fuertes explosiones realmente la habían afectado. Estaba acostumbrada a un cierto grado de ruido, después de todo, fue a clase con Katsuki, pero esto estaba realmente fuera de su escala. Necesitaría mejorar su entrenamiento a un nuevo nivel, sentía como si no tuviera mucha utilidad esta noche, la sensación le ardía ligeramente en el pecho. Mientras el dúo descansaba, Kaminari comprobó el estado de David.
El hombre claramente había visto días mejores, pero poco a poco estaba mejorando de su estado letárgico. Terminado su chequeo del patriarca de Shield, Denki buscó a la hija del hombre. La encontró descansando en una esquina, hecha un ovillo. Debe estar muy asustada por todo lo que pasó hoy. Sé que no todos los días uno es atacado por villanos como este. A ver si mis encantos no se han oxidado. Hola, ¿cómo estás? Kaminari le preguntó en inglés al rubio, sus palabras un poco acentuadas pero aún comprensibles. No obtuvo respuesta de la chica, pero notó que temblaba ligeramente. Dio pasos fáciles hacia la chica, la tenue iluminación de la habitación no le ayudó en absoluto. A medida que se acercaba al escudo, Kaminari sintió que el suelo debajo de él estaba pegajoso, como si hubiera pisado un charco o algo así. Detuvo su aproximación y miró hacia abajo, preguntándose si la pelea había roto alguna tubería de agua o refrigerante que estaba goteando. Curiosamente, se agachó y tocó el fluido, notando lo pegajoso que estaba. Espera, ¿es esto? Ayuda. Le gritó a su grupo. Izuku llegó a la entrada del ascensor y las estrellas que salían desde la azotea / helipuerto, la entrada bloqueada por escombros. El vampiro lo cortó con impaciencia, pero considerando su estado de agotamiento, sus ataques carecían tanto de poder como de la alta temperatura que le había permitido apenas ejecutar Jetstream. El Emomante invocó su sombra, zarcillos de materia oscura y tentáculos de sangre que ahora lo ayudaban a eliminar los obstáculos que bloqueaban su acceso. Sus esfuerzos dieron sus frutos, se movieron suficientes escombros para poder entrar. Un uso de Warp hizo que el vampiro estuviera en la sala de espera, la oscuridad allí iluminada por unas cuantas barras luminosas, sin duda hechas por Momo. La nariz de Izuku inmediatamente capturó el dulce aroma de antes, se le hizo la boca agua, pero sus ojos se negaron a creer lo que veía. Melissa, acostada, con un trozo de barra de refuerzo atravesándole el pecho. Si el vampiro estuviera menos concentrado en la chica, habría notado que la habitación estaba salpicada de muchos otros proyectiles, pero considerando que ninguno de sus otros compañeros había sufrido heridas, tendrían que perdonar al peliverde por concentrarse demasiado en la chica. La chica rubia. Momo y Kyouka estaban alrededor de la niña, quejándose y tratando de encontrar una manera de ayudar a la niña herida. Sería una decisión terrible intentar retirar el objeto, ya que Melissa ya había perdido bastante sangre y el objeto extraño ahora le estaba salvando la vida, taponando la herida y manteniendo la sangre restante dentro con una pérdida mínima. Por lo tanto, eso dejó a los dos solo tratando de mantener a la niña quieta y evitar empujar la pieza de metal que atravesaba a Melissa. David también estaba cerca de su hija, el hombre claramente angustiado mientras se preguntaba qué debía hacer ahora, mientras lágrimas amargas brotaban de los ojos del inventor. Vamos, niña. No le hagas esto a papá. Podemos superar esto, la ayuda ya está en camino. David suplicó mientras sostenía ligeramente la mano de su hija, temiendo que cualquier exceso de presión lastimara aún más a la niña. Izuku inmediatamente hundió su mano dentro de su sombra, la sombra más oscura que el negro se onduló casi como si fuera un líquido, la mano izquierda del vampiro pronto sacó un recipiente cilíndrico chamuscado y dañado. Cuando se deshizo el sello y el aire salió siseando del objeto, se llamó la atención sobre el vampiro, el adolescente se acercó al grupo con pasos apresurados. ¿Cuál es su estado? Su pregunta fue recibida con silencio, el vampiro gruñendo hacia sus compañeros de clase. ¿Cómo está su condición? ¿Desde cuándo está así? Estuvo a punto de gritarles, su volumen hizo que el grupo entrara en acción. Yao Yorozu habló primero. No lo sabemos con certeza. Kaminari-kun la encontró unos minutos antes, ya sangrando y herida. Queríamos ayudar, pero moverla demasiado podría haber causado más daño y no sabemos qué hacer. Kyouka todavía estaba medio sorda, por lo que se encogió un poco ante el fuerte volumen del vampiro, pero mantuvo la boca cerrada. Estaba claro que Izuku no estaba en el estado de ánimo adecuado. Los ojos de Izuku se dirigieron hacia Kaminari, el adolescente se estremeció bajo la atención exclusiva del vampiro. ¿Cuánto tiempo? Creo que 15 minutos. Izuku gruñó. ¿Crees? La voz áspera y animal hizo que todos en la sala se estremecieran. El adolescente dejó que sus ojos volvieran al contenedor, los orbes con hendiduras verdes miraban fijamente mientras el contenedor revelaba los 3 orbes restantes, el vampiro escogió 2 y guardó el último en el cilindro, arrojando el objeto hacia David. Izuku no dijo nada, llevándole las pastillas a Melissa para ver si las ingiere de alguna manera. No estaba despierta y la ingestión era la mejor forma de consumir la droga de regeneración. No vas a renunciar a mí todavía, Melissa. Todavía tenemos mucho por hacer.
Los pensamientos pasaron por la mente de Izuku, las pastillas en su mano izquierda fueron trituradas hasta convertirlas en un fino polvo rojo. La mano derecha del vampiro finalmente comenzó a funcionar correctamente, los huesos rotos y los músculos destrozados sanaron lo suficiente como para permitirle un movimiento adecuado. El vampiro se apresuró a dejar a un lado su Odachi rojo sangre, restableciendo el Full Gauntlet, que había estado sirviendo como aparato ortopédico de compresión, a su estado predeterminado. La sangre cubrió las manos de Izuku en una fina capa, de la que brotaron muchos tentáculos. Tenía que tener cuidado con esto, ya que, al contrario de Sam el mayordomo, la sangre de Melissa era un manjar que incluso ahora provocaba constantemente las papilas gustativas del vampiro. Sabía que era de suma importancia salvarla, pero la sed aún asomaba la cabeza, tratando de incitarlo a darse un festín con la sangre fresca disponible. El vampiro se lamió los colmillos, por suerte de que su máscara de Oni todavía cubría su rostro. Sus manos flotaron para ofrecerle a Melissa, y Izuku se quedó quieto por unos segundos. En el momento en que su sangre tocara la de la chica, sería una batalla. No estaba seguro de cuánto tiempo tardaría en llegar el rescate, y con Olmig fuera de servicio y todos exhaustos por la batalla contra Wolfram, las posibilidades de que la chica escudo sobreviviera disminuían rápidamente a cada momento. El vampiro respiró hondo, con una mano envolviendo la barra de refuerzo pegada al pecho de Melissa, justo al lado del área pericárdica, y la otra colocada sobre su boca. Tenía que hacer esto y tenía que hacerlo con cuidado. Un error y podría hacer que la bestia interna actúe incorrectamente. Necesitaba precisión, por muy difícil que fuera en ese momento. Vamos, Izuku. La sangre es tu dominio, tú lo controlas. No hay nadie que pueda hacer esto. Sálvala, no lo dudes. En el momento en que te detienes, es el momento en que fallas y dejas morir a Melissa. Eso no sucederá. La sangre es tu llamada. Los tentáculos de su mano derecha entraron en la boca de Melissa, mientras que los de su izquierda trabajaron en cortar el exceso de longitud de la barra de refuerzo y al mismo tiempo esparcir las pastillas de ambrosía en polvo sobre la herida. El metal fue cortado con un movimiento rápido, pero ahora llegó la parte difícil. La sangre del vampiro se deslizó dentro de la niña, siguiendo el resto del metal que estaba dentro de la niña y aplicando la droga en el área herida, mientras al mismo tiempo agarraba el metal. Le dolería, pero tenía que eliminar el objeto extraño para permitir que la carne sanara adecuadamente. Dulce, dulce amigo. Tu gusto. Magnánimo. ¿Cómo pudimos haber renunciado a este placer durante tanto tiempo? Maestro, bebamos profundamente. El vampiro apretó los dientes y siseó, con el ceño fruncido en concentración mientras ignoraba los susurros reflexivos del inquilino en lo profundo de su mente. La pureza. Inmaculado y animado. El sabor de esta doncella nos agrada. No nos salves del paraíso. Bebamos bien ya. Esto dolerá, lo siento. Izuku se disculpó con la chica en su mente, el metal permanece firmemente agarrado por los tentáculos de sangre de su mano izquierda. Fue un movimiento rápido. ¡Ah! Melissa de repente gritó, el dolor le hizo recuperar la conciencia por un momento. Izuku rápidamente volvió a colocar su mano sobre el agujero, dejando que su sangre tapara el agujero. Su máscara de Oni retrocedió y sus colmillos brillaron con saliva, hundiéndose en su cuello. Hubo un grito ahogado colectivo del grupo que observaba la morbosa casualidad. David casi le dio un puñetazo al vampiro para separarlo de su hija mientras veía al vampiro volverse loco. Sin embargo, lo que lo detuvo fue la mano extendida de una de las chicas que lo acompañaban, la más baja. Ella sacudió la cabeza y sus manos le hicieron un gesto para que esperara y viera. Kyouka confiaba en Izuku. Tenía que tener una razón para hacer lo que hacía, así era como trabajaba. Es un veneno suave, solo para adormecerte. Sé que duele, pero por favor sopórtalo por mí. Reflexionó el vampiro, conteniéndose tanto como pudo para no sacar sangre. Él podría hacer esto. Voy tan rápido como puedo, solo confía en mí. Sabía que no podía transmitirle sus pensamientos al rubio, por lo que trató de ser lo más reconfortante posible. La píldora ambrosía finalmente terminó su trabajo, sin dejar ni una cicatriz. El vampiro quitó todos sus tentáculos de Melissa, dejando que la niña se acostara, sin duda su conciencia era un desastre. Su piel se sentía húmeda y fría, pero Izuku estaba seguro de que ahora estaba estable. Él, por su parte, dio unos pasos tambaleantes hacia atrás, poniendo la mayor distancia posible entre los dos. Espera, Izuku. David intentó gritar, pero el vampiro levantó una mano para detener al inventor. Ahora no.
La voz del vampiro tuvo un efecto de mando, el patriarca del escudo se puso rígido y se quedó quieto debajo de ella. El vampiro se apoyó contra una pared, jadeando cuando su frente tocó el frío yeso. Su boca salivaba en exceso, el líquido goteaba en espesas lloviznas mientras luchaba con todas sus fuerzas para mantenerse bajo control. La sangre de Melissa, la de una persona sin peculiaridades, era como una droga concentrada. Era algo dulce, tentadoramente. Incluso ahora su cuerpo le rogaba que volviera y bebiera profundamente de su cuello, sin importar las consecuencias. Izuku cerró la boca con fuerza, pero no pudo silenciar sus pensamientos. ¡Qué dulce! ¡Lo rico! ¡Qué sabroso! Queremos más. Beber. 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 Sediento. 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 Izuku se alejó de la habitación, una vez más afuera. Respiraba con dificultad, las venas de su cara se hinchaban y el tejido cicatricial volvía a ser prominente. Sus ojos se convirtieron en rendijas y estaba claro que el vampiro estaba al borde de un alboroto. Su vista estaba coloreada en tonos rojos, sus oídos palpitaban con la orquesta de su propia canción de vida y muerte. Izuku caminó con pasos pesados, aparentemente buscando algo. Encontró a una persona descansando contra un montón de escombros, el vampiro reconoció inmediatamente el cuerpo desgarbado del héroe. Olmig, las palabras resonaron, el vampiro lentamente avanzó hacia el héroe. El hombre no se dio cuenta de su acercamiento, tomándose el tiempo para descansar después del uso imprudente de su tiempo y cuerpo agotados. El héroe tosió levemente, la sangre también brotó ligeramente de su boca y llamó la atención del hemomante. Izuku desde antes había olido la sangre de la herida de Olmig en su costado, la herida abierta a la fuerza por Wolfram y provocando a Izuku con su fragancia. No era tan rico y tentador como el de Melissa, pero prometía algo diferente al vampiro. Promesas de poder oculto y poder ilimitado. Algo antiguo que inspiraba respeto. Una extraña mezcla de verdades tácitas que el vampiro se moría por probar. Algo verdaderamente único. La mente del vampiro se desmayó por un momento, sintiendo la jaula que mantenía a la bestia interior abierta naturalmente, como si fuera algo común y habitual. Su mandíbula se cerró alrededor de algo y un líquido cálido se derramó dentro de su garganta se movía mientras bebía algo. Oye, ¿qué es esto? ¿Un nuevo anfitrión? Pero aún no nos han transferido. Esto es extraño, ¿oh? Mira allí. Esa peculiaridad es ciertamente extraña, ¿no te parece? Como si acabara de despertar de un sueño, el vampiro de repente volvió a la conciencia y encontró que su mandíbula estaba bloqueada alrededor de uno de los brazos de Olmig. El héroe se había convertido a medias en lo que Izuku llamaba forma muscular, la otra mitad de su cuerpo estaba desinflada y débil. El adolescente inmediatamente soltó al héroe una vez que se dio cuenta de la gravedad de su acto, con la cabeza inclinada por una vergüenza increíble. Señor, le pido disculpas. No sé qué me pasó. Había una pizca de pánico en la voz del vampiro, indicando claramente que nunca había tenido la intención de atacar al héroe. El brazo izquierdo de Olmig sufrió la peor parte de la mordedura, 2 perforaciones visibles y lentamente goteando algo de sangre. El héroe liberó su forma, cortando un poco de su boca antes de toser para aclararse la garganta. Joven Midoriya, está bien. Has estado superando tus límites por un tiempo, ¿verdad? El héroe se sintió algo incómodo de haber sido tratado como un refrigerio por el adolescente de cabello verde, pero el profesional reconoció que sin la ayuda de él o de los niños presentes de su clase, la noche podría haber resultado muy diferente. Estaba rezagado, fracasando. El símbolo de la paz tuvo que retirarse pronto y poner a otra persona a cargo. Necesitaba transmitir su poder. Él reflexionaría sobre eso en casa. En este momento Toshinori necesitaba calmar a este joven. Izuku estaba de pie con la cabeza agacha, la culpa ardía un poco en su pecho. Había atacado a Olmig en su estupor de borrachera. ¿Cómo pudo hacerlo? Tonto. Eres un completo tonto, Izuku. Manera de mostrar tu control sobre ti mismo. El adolescente se reprendió a sí mismo, mordiéndose el labio inferior y dejando que sus colmillos desgarraran la carne. Fue suerte que no hubiera bebido demasiado, 2 simples tragos antes de volver a la normalidad. La sangre del héroe hervía en sus entrañas, consumiéndose ya para ser digerida y darle información al vampiro.
Su cuerpo se estremeció bajo los fragmentos de información que rogaban ser vistos, el factor de peculiaridad identificado hizo que el vampiro abriera los ojos con sorpresa mientras miraba al héroe, su anterior reverencia de disculpa olvidada mientras se lamía los colmillos nerviosamente, sin estar seguro de qué decir. Un nombre fue susurrado fantasmalmente en su oído, una promesa dicha hace mucho tiempo rebobinándose en su memoria como un fragmento de un evento pasado. Toshinori Yajizuku no pudo evitar pronunciar el nombre, asustando al profesional al escuchar su propio nombre, algo que no le había revelado al adolescente. El profesional entrecerró la mirada. ¿Cómo sabes eso, joven Midoriya? Izuku tragó saliva, sintiendo su garganta seca. La sangre hace eco. Si bebo suficiente sangre, puedo vislumbrar algunos de sus recuerdos. Así es como sé sobre, el vampiro no estaba seguro de si debía terminar la frase. El héroe ya sospechaba de él, es cierto, era espeluznante que un estudiante supiera de repente tu nombre sin que lo mencionaras, y agregar a la conversación que Izuku sabía sobre un supervillano como All for One solo estaba pidiendo más sospechas hacia él. Así es como descubrí las razones detrás del intento de secuestro que sufrimos Melissa y yo, señor. Se guardó la información para sí mismo, al menos por ahora. Toshinori, también conocido como All Mig, lanzó un suspiro cansado. Lo siento si te intimidé, joven Midoriya. Es solo que soy muy reservado con mi nombre real. Que un niño de repente lo diga como si fuera un nombre común, bueno, estoy seguro de que puedes hacerlo. Entiendo las razones detrás de mi cautela. Izuku asintió. Señor, también hay algo que debe saber. El vampiro explicó que Melissa había resultado herida y que había logrado curarla. El héroe palideció ante la noticia y casi se apresuró a tratar de conocerla, pero fue detenido cuando Izuku señaló su apariencia actual. Seguramente David ya habría llamado a rescate, por lo que debían quedarse quietos y esperar a la caballería. La noche había sido bastante larga, los primeros rayos de sol llegaban al duro. Era hora de descansar, pero el vampiro todavía tenía una última confesión que hacer. Esperó hasta que David llegó con otros héroes a cuestas, el vampiro respiró hondo y se preparó para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Señor. Izuku fue escoltado por un grupo de héroes a su habitación de hotel, donde le dijeron que esperara hasta que llegaran las autoridades principales. David había hablado bien a favor del adolescente, razón por la cual estaba esperando en su habitación en lugar de en una celda con esposas supresoras de peculiaridades en sus muñecas. Los paramédicos habían llevado a Melissa, junto con sus compañeros de clase, a un hospital local para comprobar sus heridas. Olmig también fue llevado en secreto, mientras que el vampiro fue dirigido a otra parte, su habitación de hotel. Una vez que la policía llegó y entró en su habitación, el vampiro fue interrogado minuciosamente sobre el curso de sus acciones. Podría intentar encubrir algunos de sus actos, pero sin conocimiento sobre las peculiaridades que tenían estas personas, podría terminar profundizando el agujero que era su problema. Así, el vampiro optó por decir la verdad sobre todo lo que hizo, sin escatimar detalles sobre su curso de acción. Solo se contuvo sobre el grado de participación de sus compañeros en este lío. No mintió, simplemente no habló sobre sus papeles, restando importancia a lo que pudo y construyendo cuidadosamente una historia que no tuviera agujeros evidentes que la policía pudiera encontrar. Una investigación profunda descubriría los detalles más finos, pero el vampiro estaba bastante seguro de que los policías tomarían lo que tenían para agitar aún más este desastre. Además, si realmente estuvieran dispuestos a profundizar más, los profundos bolsillos de la familia Yaoyorozu los detendrían antes de que pudieran arruinar la reputación de la joven heredera. Ella también protegería a Kyouka, lo que le sentaba muy bien a Izuku. Kaminari también estaría bien, ya que Izuku interpretó los acontecimientos de una manera en la que el adolescente simplemente había sido un observador en espera, otra víctima de los mercenarios. El vampiro no tenía que preocuparse por Melissa o David. Todoroki estaría más que bien, estaba respaldado por Endeavor y era uno de los favoritos de los medios. Bakugou podría meterse en problemas si abriera su boca gorda, pero Izuku contaba con All Might para rescatar al rubio ceniza en caso de que las cosas se fueran a la mierda. Con todo, el único que podría meterse en problemas por esto era él. El vampiro asesino y chupasangre, el monstruo de Ua. Esto está bien, puedo manejarlo. ¿Creen que sus leyes escritas en papel nos obligarán? Qué graciosamente lindo. Hicimos lo que pudimos. Ahora solo tenemos que esperar. Serían tontos si intentaran detenernos, maestro. Un tonto ni siquiera comenzaría a describir tal acto. La arrogancia y el orgullo vienen antes de la caída.
Pensé que Bakugou era un ejemplo bastante claro del que podías aprender. La arrogancia es para tontos que necesitan hacer alarde de su poder para gratificar su autoestima. Solo decimos verdades. Claro, díselo. Es mejor que te acostumbres a nuestro nuevo poder. Muy pronto dejaremos de temer a la vieja sangre. Todavía estamos trabajando en el conocimiento bloqueado, pero los secretos de una larga era están a punto de revelarse ante nosotros. Usted también, maestro, se encargará de que no digamos mentiras. Confía en ti mismo. Izuku cerró los ojos y respiró hondo, dejando que su cuerpo hiciera lo que necesitaba. Tendría mucho de qué preocuparse más adelante, cuando llegara al territorio continental de Japón. Espero que estés bien, Melissa. El vampiro soltó un suspiro cansado. XXXXX Japón continental, ubicación desconocida. Un hombre sentado solo en un trono apoyaba su cabeza llena de cicatrices contra un puño cerrado. Su expresión era bastante indescriptible no solo debido a la mezcla de tejido cicatricial que formaba la parte superior de su cabeza, sino también debido a los labios del hombre. Que eran una línea delgada que no expresaba ni alegría ni disgusto. Toque 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 toque. Su mano libre golpeó ligeramente con los dedos rítmicamente contra el reposabrazos. Giró la cabeza hacia uno de los muchos monitores que adornaban la habitación. Las pantallas solo mostraban estática. Sin embargo, parecía que este hombre extrajo alguna información de él. Sus dedos detuvieron su movimiento y regresaron a él unos momentos después. Toque 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 toque. ¿Falló, eh? No se expresó enojo y arrepentimiento, el tono de este hombre era frío e imparcial. Yo no perdí nada, pero aceleraría mis planes si Wolfram hubiera tenido éxito en su tarea. Un tonto orgulloso hasta el final. Toque 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 toque. Supongo que el médico puede utilizar lo que logramos reunir y trabajar a partir de ahí, pero una muestra hubiera sido muy apreciada. El hombre fantasmal reflexionó, sin hablar con nadie en particular. Toque 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 toque. Tomura dijo que no le agradaba a este joven. Supongo que es hora de una lección especial. Los labios del hombre se movieron, formando algo parecido a una sonrisa. Era algo retorcido, la expresión no pretendía mostrar tanta codicia y malicia. Kurohiri, tráeme a Tomura. Dijo el hombre al aire vacío, pero después de unos momentos apareció un portal negro púrpura en la habitación, un hombre de cabello azul emergiendo de él con una postura encorvada. Sensei, estaba ocupado reuniendo a mis élites. No puedo ir con carne de cañón, los héroes se especializan en lidiar con tropas de rareza común. Tomura se quejó a su maestro, parándose frente al supervillano como un niño petulante. Si a All For One le molestó, no mostró ninguna reacción. Por supuesto, Tomura. Haz lo que quieras, estoy aquí para ayudarte a recuperarte. Sin embargo, tengo un favor que pedirte. Las palabras parecieron animar al villano más joven, sus ojos rojos se abrieron ante la mera mención de que su maestro tendría una petición para él. Claro, cualquier cosa que quieras. El hombre soltó una pequeña risa. Con tantas ganas de complacer, casi como un cachorro. Tengo un interés particular en uno de tus objetivos. Por favor, sé amable y tráemelo en tu próximo asalto. Incluso te concederé uno de Noumu de alta gama. Shigaraki asintió. Eso es importante, ¿eh? Supongo que no es un problema, Sensei. ¿Cuál quieres? ¿Ese mocoso de la explosión? ¿O tal vez la cabeza de pájaro? Toque 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 toque. All For One silenció la habitación con el simple movimiento de sus dedos. No te preocupes, te diré cuando sea el momento adecuado. Por ahora, continúa organizando tus planes y preparando tus tropas. Confío en que Hiran haya estado cumpliendo con su parte o con nuestro trato. Esta vez el espectro silencioso en la habitación habló. De hecho, señor. El último lote de reclutas se trajo gracias a él. Enfrentamos algunas dificultades en su reclutamiento, pero al final logramos suavizar las cosas. Esa maldita perra apuñaladora está loca, y ese maldito bastardo con aspecto amargo me mira constantemente. No los quiero en el equipo de asalto, Kurohiri. All For One se rió entre dientes. Paciencia, niña, paciencia. Infundir respeto por parte de aquellos que se han endurecido lleva tiempo. Sus palabras tranquilizaron al peliazul, aunque todavía estaba refunfuñando para sí mismo en voz baja. Jodidamente mancha esto, mancha aquello. El supervillano sintonizó a los dos que ocupaban la habitación sin él, su mirada se dirigió a uno de los monitores en la pared, la información que le llegó hizo que su sonrisa se duplicara. A los Kra, volviendo a hacerse los tontos en su afán de seguir en el poder. Gracias por hacer mi trabajo más fácil, esa peculiaridad pronto será mía. Toque 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 toque. Toque 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 toque. Toque 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 toque.
XXX continuará. Bueno chicos, eso es todo por ahora, trataré de subir el próximo video lo más pronto posible.